Bueno, y ahora para continuar con este vivo, con este programa de Batalla Cultural, vamos con la charla, entrevista de Nicolás Márquez con Vicente Massot, hablando si es el fin del peronismo o no. Muy buenas tardes, yo soy Nicolás Márquez. Gracias por estar del otro lado y como he prometido desde el inicio, estamos haciendo entre 3 y 4 programas por semana, siempre con el máximo nivel. Hemos tenido en lo que va del año, hoy tenemos al gran Vicente Massot, la semana pasada tuvimos al propio Alberto Venegas Lynch, o sea que nos estamos dando unos lujos bárbaros con los mejores pensadores de habla hispana. Saludos a Cristian Figueroa, saludos a y, Marcela Sánchez. y gracias por todo. Pongan likes, los superchats van a ser leídos al aire como siempre. Y quería, antes de presentar a Vicente, que si mal no recuerdo, es la primera vez en el año que está con nosotros, no hace falta que lo presente, es un hermano de la casa y un maestro nuestro. Me parece que la última vez que hablamos con él por este medio fue con motivo y ocasión de que se cumplía un año fue por 10 de diciembre, de la presidencia de Milei. Doctor Vicente Massot, sabemos que estás descansando y sin embargo has desatendido tu merecido ocio para conversar con nosotros. Te lo agradecemos muchísimo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Nicolás? Saludos a todos. Gracias, Vicente, por todo. Antes me dejas hacer una pequeña una postilla que no tiene nada que ver con lo que vamos a conversar hoy. Dale. Estoy notando mucha gente que me está agrediendo de una manera tremendamente injusta y que a mí me duele, con motivo y ocasión de posturas que yo he tenido a raíz de situaciones relacionadas relacionadas con el ambiente militar. Miren, muchachos, voy a ser muy, muy claro, muy sencillo. Nadie de los que está acá en el superchat, o por lo menos que yo conozca, ha hecho lo que yo sí hice por la causa militar durante 20 años y sigo haciendo. Entonces, no me rompan la paciencia, justo a mí, que me he jugado el pellejo, todo lo que pude, todo lo que tuvo a mi alcance, lo sigo haciendo, lo seguiré haciendo en función de una toma de posición que puede ser opinable o no. Entonces, los que ahora son los grandes defensores que aparecen como guapos playeros por internet a increparme, solamente voy a responder a todos aquellos que hayan hecho el 10% de lo que yo hice por la causa militar. Yo sé que hay gente que sufre, que tiene familiares presos, lo sé, y me he roto el alma y he pasado buenos y malos momentos por todo eso. Y he sufrido y he participado de ese dolor y he hecho todo lo que pude a nivel intelectual y a nivel militante. Entonces, que me vengan a atacar realmente me parece que de pésimo gusto. Es lo único que tengo para decir, porque realmente me parece que soy el menos indicado como para que ahora se me caigan en plañidero, ni siquiera siendo yo funcionario, por tomar una posición que obviamente es opinable como cualquier otra, pero a mí no me vengan a correr con esto cuando yo hice de esa causa una bandera a la cual consagré mi vida, o parte de ella. Pido perdóname, Vicente, por esta, pero ya se arrancó así y algo tenía que decir porque estoy recibiendo, he notado un montón de críticas que considero a título personal muy injustas. Mil disculpas. Bueno, Vicente. No, doy fe de todo lo que dijiste. Yo soy un testigo privilegiado de eso, así que comparto totalmente y creo que no hay que llevarle el apunte a los que un amigo mío definió alguna vez, no en esta causa, pero vale para ellos también, como feroces tardíos. Es muy buena, ¿no? Es excelente. Te la escuché una vez en un reportaje que te hizo el Turco Asís en Crónica TV hace varios años. Puede ser. Me pareció brillante el concepto, pero además son tipos que no entienden cuál es el enemigo. O sea, en lugar de mostrar su enojo con los enemigos que debieron haber combatido y que a mí no me acompañaron a combatirlos, me vienen a atacar ahora al canal. Me parece que tienen que replantearse que si lamentablemente y injustamente los militares están como están, fue porque los criticones que ahora pululan no estuvieron cuando había que dar el buen combate. Bueno, dicho esto, y terminando con este tema, y agradeciéndote, Vicente, el comentario, mira, ayer escribiste un artículo que hoy lo subí a prensarepublicana.com para todos aquellos que lo quieran repasar y leer, que me parece brillante, como todo lo que escribe Vicente, pero la realidad es que el tema me apasiona. Es cierto que el título de la conversación que vamos a tener hoy exagera, no es el espíritu del artículo de Vicente, porque el título de esta charla es
es un signo de pregunta, es si estamos asistiendo al fin del peronismo, no es el espíritu del artículo de Vicente. Pero el artículo de Vicente se titula que el peronismo, dice, no es ni la sombra de lo que alguna vez fue. Entonces, me encantó el artículo, me pareció realmente inquietante, un tema apasionante. El peronismo es como fenómeno sociológico y político apasionante. Entonces, lo que me queda por decir, primero los que quieren leer el artículo saben a dónde ir, pero en todo caso tenemos el privilegio de contar con el maestro Vicente Massot. Y entonces, en función de esto, el primer disparador es, ¿qué fue el peronismo y qué es el peronismo? Ya que hoy no es ni la sombra de lo que fue. Mirá, vamos a hacer una aclaración inicial que Sí, creo que sirve para evitar cualquier malentendido al respecto. está bien. Desde que el peronismo fue derrocado en septiembre de 1955, a la fecha, se le han extendido innumerables, diría yo, condenas, y al mismo tiempo se ha dicho, o se han labrado respecto al peronismo, distintas actas de defunción. En todos los casos, quienes así procedieron estuvieron equivocados. La verdad es que, más allá de lo que el peronismo sea, ha demostrado tener 1000 vidas. Es como el ave fénix, resucita de sus cenizas. No porque alguna vez quedó reducido a cenizas, sino porque aún en aquellos momentos de su historia en que pareció que desaparecía, a poco de darse determinadas circunstancias, demostró que tenía fuerzas como para seguir vigente, y la verdad es que es el fenómeno más importante de la historia argentina del último siglo. Sí. Cuidado con extenderle un acta de defunción más a un fenómeno que no va a desaparecer, pero que sin embargo me parece a mí que sobrelleva en estos momentos una de sus peores crisis desde el momento en que nació. Yo no te puedo contestar, Nicolás, la pregunta, porque la verdad nadie está en condiciones de hacerlo de una manera que satisfaga por igual a todos los oyentes o a todos los lectores. ¿Qué es el peronismo? Alguien me dijo alguna vez, el peronismo es como un lugar en donde uno, para entrar, tiene una puerta giratoria. Nadie le pregunta cuándo entra y nadie le pregunta cuándo sale. Entran unos, salen otros, vuelven a entrar, algunos no entran más. Si vos te pones a pensar, debe haber pocos casos en el mundo en donde abrazaron en un mismo momento las banderas demasiado generales del movimiento justicialista, gente que comulgaba con el comunismo y gente que era tributaria de las ideas de Benito Mussolini. Eso no pasó en ningún lado, no hay tal cosa. Literalmente es impensable que algo así pudiese suceder en otros lugares. Y bueno, el peronismo es eso. En el peronismo caben todos. Cabe Menem y cabe Kirchner. Cabe Cristina Fernández y cabe Pichetto. Digamos, podríamos hacer 1000 nombres. Y para los que nos gusta la historia, y siendo en comparaciones tremebundas, cabe López Rega y cabe Firmenich. Claro, obviamente, son dos personajes tan distintos, tan opuestos, y que sin embargo el protagonismo que ganan es en un mismo momento histórico. Esto es decir, mientras Firmenich era el ariete armado que utilizaba Perón desde Madrid para aguijonear a un gobierno militar que no terminaba de caerse, Firmenich, que obviamente de peronista tenía el nombre, pero en realidad abrevaba en el marxismo, todas sus concepciones, una concepción, algunos dirían un marxismo caribeño, bueno, no importa, pero... Actualmente asesor de Ortega en Nicaragua. Por eso. Y al mismo tiempo, el brujo, como le decían, el hombre que estaba todos los días con Perón, era López Rega, que era un anticomunista visceral. De modo tal que hay varios peronismos históricos, no hay un solo peronismo. El peronismo de 1945-1955 no tiene tanto que ver con el del 73. El del 73 no tiene nada que ver con el de Menem, y el de Menem no tiene nada que ver con el de Kirchner. De modo tal que yo te diría, es una... tomo una frase que me parece extraordinaria, que vale para el fútbol básicamente, y que yo cuando voy a la cancha, de Racing en este caso, lo veo siempre y siempre pienso lo mismo. Qué buena definición para el peronismo. Así reza el cartel de una bandera que cuelgan siempre en el cilindro mágico, la gente creo de Cañuelas. Racing, pero podría decir el fútbol, una pasión inexplicable.
Bueno, el peronismo es una pasión inexplicable. No hay otra forma de definirlo, porque lo querés definir por un lado y se te escapa. Es imposible de reducir a un marco teórico por todos aceptados, si vos querés. En mayor o menor medida uno puede decir, mira, Te hago hay una muchos... pregunta, Sí. digamos, no sé si entre paréntesis, ¿no? ¿Sigue siendo una pasión? ¿Sigue generando pasiones? ¿O se ha corrompido tanto y pasó a ser un negocio tan explícito que el espíritu épico y pasional y qué sé yo ha quedado diluido? Parte de la crisis que no sabemos cuál va a ser su resultado es producto de que esa pasión ha decaído de tal manera que hoy parece más un movimiento burocrático en donde la gente lo sigue básicamente quizás por lo que en el pasado significó para esa gente, o lo sigue porque no tiene otra cosa mejor. La pasión que despertaba Perón se acabó, eso seguro. Y la militancia de épocas anteriores también, no digo que haya desaparecido, pero no es la misma ni mucho menos. Ahí creo que hay un punto, has puesto el dedo en la llaga. Una de las razones es que ese movimiento con una tal caladura emocional ha perdido la pasión. Ahora, lo que te quería seguir preguntando es lo siguiente. El peronismo ha tenido un denominador común, incluso después de la muerte de Perón, salvo algunos intervalos, que es que siempre fue un partido tremendamente vertical y caudillista. Totalmente. Salvo, me parece a mí que tuvieron una laguna, no sé si considerás o no, en los 80, durante el gobierno de Alfonso. Pero, digamos, hubo tres grandes caudillismos: el de Perón, el de Menem y el del kirchnerismo en cuanto al matrimonio. Claro. Y ahora, un partido que no tiene un líder, que no tiene un representante, no tiene un referente, no tiene un emergente, tan acostumbrado a ese verticalismo cuasi militar. ¿Se puede reacomodar? ¿Puede sobrevivir? Porque tenían en su genética llevaban, y en su origen llevan ese paradigma, ¿no? Sin duda ninguna. Si algo caracteriza al peronismo, que es un movimiento moldeado por una concepción militar, vaciado en un molde militar, es la creación de un militar. Alguna vez, creo que fue José Luis Romero, el que, tratando de definir la ideología del peronismo, dijo: el peronismo es una ideología de Estado Mayor. Y no lo decía peyorativamente, hay mucho de eso. Es decir, cuando uno lee el libro de Perón sobre la organización política, toda la concepción es la concepción de un general de aquella época, ¿no es cierto? De modo tal que el dato de la verticalidad es consustancial al peronismo. Claro, claro. Y lo cierto es que es un movimiento que tanto no tolera los mandos colegiados, que los pocos mandos colegiados que ha tenido han sido, de alguna manera, los que se han dado en las épocas en que el peronismo ha estado en el llano, ha obrado como el principal partido de la oposición. Se acomoda mal, se siente incómodo el peronismo con mandos colegiados, que nunca han funcionado. Como vos bien dijiste, el primer episodio de esta naturaleza se da cuando sorpresivamente es derrotado por el alfonsinismo, y ahí se dividen las aguas entre digamos, la facción, si vos querés, de Herminio Iglesias y la Renovación, que termina venciendo. Y después tenemos lo que hoy sucede, en donde la que oficia formalmente como jefa del partido, del movimiento, del PJ, no es reconocida por todos, no todos aceptan sus órdenes, y ella misma, hablo de Cristina Fernández, se da cuenta de que hay vientos de fronda dentro del PJ, y por tanto muchas de sus opiniones no las vocea en público o no se anima a dar órdenes porque sabe que no va a ser obedecida. Esto es un dato nuevo para el kirchnerismo. El kirchnerismo entró, yo diría, en un declive, en un tobogán, producto de que ya no manda como mandaba hasta hace 3, 4 años, ponele, para fijar una fecha. Como vos bien decís, el peronismo tiene 3 jefes. Perón, uno, el segundo es Menem y el tercero es el matrimonio santafesino, los Kirchner. Claro. Ahora, perdóname. Más allá de la ideología, más allá de las diferencias inocultables que tienen los tres, o de sus coincidencias, pero son más las facetas disonantes, si vos querés, hay un dato que es común.
Nadie en los momentos en que gobierna Perón, e incluso desde el exilio, en el caso de Menem, los 10 años que es presidente y los 12 años del kirchnerismo, nadie osó levantar en contra de ellos una objeción o plantear una disidencia de carácter estratégico. Puede haber habido distintas facciones, cosas por el estilo, pero en última instancia el jefe ordena y el jefe es obedecido. Vos siempre decís, la cantidad de cosas que yo he aprendido de vos a lo largo de tantos años nunca me va a alcanzar la vida para agradecértelo, ¿no? Para analizar la política, entre otras cosas personales que no vienen al caso. Pero siempre decís que los temas, bueno, de antemano, muchas gracias a todos los que están aportando y ayudando al canal desde diferentes lugares. Muchas gracias. Estamos colocando los superchats porque más de uno puede disparar, también puede servirnos de disparador para este diálogo con Vicente Massot. Siempre comentás que los fenómenos políticos no son monocausales, ¿no? Entonces, de este desconcierto que estás padeciendo el peronismo, ¿cuánto es culpa del peronismo en sí mismo y cuánto es responsabilidad de Milei? Obviamente, el desastre que hicieron durante la presidencia de Alberto Fernández tiene mucho que ver en lo que estamos viendo del peronismo. Sería imposible imaginar semejante crisis si el gobierno de Alberto Fernández, en vez de haber terminado como terminó, hubiese terminado con un éxito relativo, pero éxito al fin, sobre todo en el manejo de la economía y de la pandemia, que es un fenómeno que hay que analizar con cuidado, por las consecuencias que tuvo. El desastre que obraron los dos Fernández, el presidente y la vice, obviamente generó una repulsa de mucha gente, incluso dentro del peronismo, por un lado. Punto número 2, puso al peronismo en una instancia en donde una cosa es después de 12 años ininterrumpidos de Néstor y Cristina, que Cristina siguiese mandando en la forma en que lo hizo. Otra, porque en definitiva, buena parte de quienes seguían al kirchnerismo, cuando pierden con Macri, yo diría que la mayoría lo vota a Scioli pensando que habían vivido 12 años dorados. En cambio, poco, si acaso alguno, estaría dispuesto a quebrar una lanza en favor de Alberto Fernández y a reconocer que Alberto Fernández terminó en una... o dejar de reconocer, perdón, que Alberto Fernández hizo un verdadero desastre. Entonces, frente a un desastre, el peronismo entra en crisis por dos razones. Primero, porque la experiencia termina mal. Segundo, porque terminan a las patadas los dos Fernández, el vice haciéndose zancadillas y sacando trapitos que deberían haber, en todo caso, lavado de puertas para adentro. Segundo dato. Tercero, pierde la elección, Nicolás. Ahí entra Milei. Milei es un revulsivo, les causa un desastre. ¿Por qué? Porque Milei le gana a Massa, le gana al kirchnerismo o al kirchnoperonismo, como quieras llamarle, los deja en una situación a la cual no están demasiado acostumbrados, ser oposición, y esa oposición comienzan a caminarla sin un jefe reconocido. Entonces vos tenés un movimiento balcanizado, ahora voy a explicar qué es balcanizado, 2, un movimiento que no tiene jefe, y 3, un movimiento que no tiene ideas. ¿Qué le opones ponele, como fórmula política o como mito político, mito en el sentido de principio de acción, como cosa convocante, la casta, es un hallazgo? ¿Qué le opone el peronismo? La justicia social, los derechos humanos. Hoy no sirve para nada todo eso. Una. 2. ¿Quién le sirve el apunte a Cristina Fernández? Algunos, y otros no, y no están dispuestos a... Hasta un gobernador de Quintela la salió a torear, está bien, después volvió a cuarteles de invierno, pero de todas maneras la toreó. ¿Qué hace Kicillof hoy? ¿Plantea una disidencia del provincia de Buenos Aires? ¿Qué hacen los 30 intendentes que le piden a Kicillof que desdoble las elecciones? Desdoblar las elecciones para Cristina Fernández es un tiro en la línea de flotación, porque lo que va a suceder es que los intendentes van a mover los aparatos cuando se vote legislaturas municipales y diputados provinciales, y muy posiblemente se desentiendan cuando 2 o 3 meses después haya que votar diputados nacionales. Ahora, todo eso lo ven en las narices de Cristina Fernández, y que esta puede decir absolutamente nada. Entonces vos tenés un movimiento en el llano, sin jefe, sin ideas, y entonces, ¿cuál es el fenómeno que casi se sigue por naturaleza? La balcanización. ¿Qué quiere decir? Que no hay un peronismo, Nicolás, hay peronismos. Jaldo es peronista, catamarqueño, tucumano. Jalil es peronista, catamarqueño. Sáenz es peronismo de Salta. Están con Milei. ¿Por qué? Porque, por un lado, Milei tiene el arma más importante de
de la historia argentina en términos de lo que es la relación del gobierno central con las provincias, el unitarismo fiscal. Vos pactás con alguien que te asegura obras, salarios, etcétera, etcétera, etcétera. Sencillo. ¿Sos traidor? No, no sos traidor. Tenés que manejarte de la mejor forma posible porque estás en la oposición. ¿Y por qué vas a seguir? ¿Por qué Aldo, Jalil, Sáenz, Rovira, Misiones va a seguir a las ordenanzas de Cristina Fernández? Ellos tienen que manejar y gobernar todos los días territorios en donde Milei, además, es muy fuerte, y la única plata a través de los adelantos transitorios que son discrecionales del Poder Ejecutivo los tiene Milei. Entonces, están en un problema. Mira, dejé el super chat del amigo Fer Silva, que siempre nos acompaña, muchas gracias. El aglutinante social del socialismo, la lucha de clases, y el del peronismo, la justicia social, dice. ¿Se podría decir que Milei rompió ese aglutinante al destruir la falacia de la justicia social? Bueno, ¿por qué me interesaba leer este super chat? Yo, a lo mejor puede ser una desmesura personal en mi análisis, es lo que te lo quiero consultar. Yo creo que hubo un episodio que marcó un antes y un después, no hay duda de eso, más allá de que para algunos será para bien, para mí para mal, que podríamos decir el 17 de octubre del 45. Puede ser una fecha arbitraria, no importa. Pero a partir de ahí desapareció el conservadurismo como partido alternativo al radicalismo, o sea, hubo una eclosión en la partidocracia, aparece el peronismo como el nuevo protagonista de la historia. Milei es equiparable a un fenómeno de aquella naturaleza ocurrido 80 años atrás, en el sentido de que eclosiona al peronismo, lo golpea salvajemente, incluso socialmente, porque el mileísmo se nutre en gran parte por sectores populares que históricamente eran voto cautivo del peronismo, en gran parte. Y al mismo tiempo, el radicalismo pareciera estar en un estado terminal. El PRO, que era el otro partido gravitante de los últimos 15, 20 años, hoy mide 5 o 6 puntos según las encuestas. ¿Existe ese parangón o es todavía muy temprano para hacerlo? Yo creo que es temprano, porque el proyecto, como te dije alguna vez, revolucionario de Milei, estamos asistiendo a una revolución de final incierto, porque lleva 12 meses. Sí. Parangonarla a esta revolución con la que generó lo que yo llamaría la nacionalización de las masas, que es la revolución que obra el peronismo, o la revolución del voto, que es la que genera, que nace con la República Conservadora y de la cual va a ser tributaria el radicalismo y va a quedar asociado al radicalismo. Yo te dije alguna vez, Nicolás, la Argentina entre el siglo XX y lo que lleva del XXI asistió a 2 revoluciones exitosas, y solamente 2. La revolución del voto y la nacionalización de las masas. Milei, yo creo que encarna un proyecto revolucionario de una importancia similar a las 2 anteriores. Ahora, no sabemos si va a tener éxito. Si acaso lo tuviese, no cabría ninguna duda que podría tranquilamente compararse su importancia con la de Irigoyen y Perón, pero por supuesto es muy temprano para eso. No hay razón. No sabemos si va a tener éxito. Lo que sí sabemos es que hoy Milei, en el escenario político argentino, es el único actor estelar. Los demás son actores de reparto. La Unión Cívica Radical es un actor de reparto, el PRO es un actor de reparto, el Encuentro Federal es un actor de reparto, el socialismo santafesino, y si bien con una importancia por la representación que tienen en las 2 cámaras del Congreso, es algo más que todos estos, yo te diría que hoy el peronismo también obra como un actor de reparto. Y en otro superchat que subí, pero bueno, estábamos hablando de otro tema, alguien preguntó, no recuerdo el nombre, de todas maneras le agradezco la deferencia, si había algún emergente. Bueno, yo no veo ninguno, no veo nadie que tenga el más mínimo protagonismo ni proyección hoy. Lo que te quería preguntar es si vos ves que alguien aflora o se perfila o está, bueno, por ahí no hoy, pero que tiene eventualmente una proyección de liderazgo de cara al plazo mediano o más o menos cercano. O ves todo, no ves nada en la oferta de lo que el peronismo le puede ofrecer a la sociedad. Mirá, la oferta que existe del arco partidocrático, incluyámoslo al peronismo y a los otros actores de reparto, por ahora es muy pobre. Hay que pensar, no por supuesto en términos de octubre de este año, sino de lo que va a suceder cuando haya elecciones presidenciales, es decir, dentro de más o menos 3 años. Hoy no se ve a nadie. Vos pensás cuál es la oferta. Si hoy tuviese que dirimirse una elección presidencial, encontrarías que el peronismo te podría presentar o dirimirían supremacías en una interna por el ascendiente que tienen, por lo que dicen las encuestas y demás, Axel Kicillof y Cristina Fernández. El peronismo, el PRO, qué sé yo, sería Jorge Macri, Mauricio Macri,
no sé quién más, no. Pichetto por el federal, los radicales, Lustó, es muy poca cosa. No porque no tengan enjundia intelectual, no porque sean un conjunto de ignorantes, no. Yo no estoy hablando de eso, estoy diciendo que desde el punto de vista de lo que reflejan las encuestas en términos de imagen y sobre todo intención de voto, han quedado reducidos a su mínima expresión casi todos los partidos y no hay grandes dirigentes. Y los que tiene el peronismo, yo quisiera saber hoy qué pasaría en una elección donde Axel Kicillof, después del desastre que está haciendo en Buenos Aires, sobre todo porque tiene un problema que no tiene solución. Yo siempre digo un poco en chiste, un poco en serio, que si vos lo convocás a Beria, el todopoderoso jefe de la KGB estalinista, y le decís, bueno, hay que poner orden en Buenos Aires, esta ola directiva tiene que desaparecer, redúzcala a como sea. Beria, lo primero que diría es, ¿ustedes me dan carta libre? A lo que habría que decir, no, espere, no estamos en la época de Stalin. Usted tiene que manejarse con estos jueces, esta legislación, esta clase política y esta policía. Pega un portazo y se manda a mudar, Beria. No lo arregla nadie, es imposible. Está fuera de quicio. El Gran Buenos Aires ya es un problema. Ahora, dentro del Gran Buenos Aires, la ola delictiva, que en estos momentos ha llegado a unos topes inimaginables, va a seguir así. No por obra y gracia del kirchnerismo, seamos honestos en eso. Creo que el kirchnerismo, con su garantismo, ha hecho mucho para que esto llegase a los extremos que ha llegado. Pero, Nicolás, ¿hace cuánto? 30 años, 40 años que venimos hablando de lo que significa el Gran Buenos Aires y nadie le puede poner el cascabel al gato. Ahora, lo que sucede es que la responsabilidad hoy es de Kicillof. ¿Vos te imaginas un Kicillof con esta provincia de Buenos Aires como candidato presidencial? Es papita para loro para Milei. No, además, bueno, también hay que ser justos. La provincia de Buenos Aires alberga el 40% del votante. Desde el advenimiento de la democracia, del 83 para acá, o sea, hace 42 años, el peronismo gobernó siempre, que yo recuerde, a excepción de Armendáriz y de María Eugenia Vidal. O sea, de los 42 gobernó 32. O sea, el desastre que es la provincia de Buenos Aires, la totalidad de la responsabilidad no del peronismo, pero digamos que el 80% de la responsabilidad sí. Es que ¿sabés lo que sucede? Es que el tema del Gran Buenos Aires, ¿no? Yo no diría de la provincia, no te voy a corregir en eso. Entiendo a dónde apunta el comentario. Claro. El tema es el conurbano bonaerense. Yo creo que es el tema más importante, más delicado, menos trajinado y más difícil de solucionar que tiene la política argentina. Por supuesto que arrastramos infinidad de problemas, pero ¿qué haces con el conurbano? Así, lo que va a suceder es que es un monstruo que crece todos los días y es un monstruo fuera de control. Ahora, si vos desandás la historia y tratá de encontrar a algún gobernador que haya presentado algún plan serio, cierto, razonable, realista, para modificar las pautas, para ponerle, no digo fin, pero comenzar a desandar esta estructura tremenda, social, económica, de corrupción y demás, que es el conurbano bonaerense. Nadie presentó un plan, nadie. Mientras tanto, el problema sigue creciendo. Yo te diría que eso es lo que lleva a que hoy el principal candidato que tiene el peronismo está herido en una ala, tiene perdigones por todos lados. Y yo creo que eso le va a jugar en contra en octubre. Si bien él no va a ser candidato, de alguna manera en octubre va a haber una suerte de examen respecto de ¿a quién votamos? ¿Votamos a quienes han llevado a Buenos Aires a esta situación o votamos el cambio? A mí se me ocurre que si Milei y el PRO se ponen de acuerdo, cosa que como no creo en los suicidas, no hay demasiados suicidas en la historia, la lógica que es que al menos en la provincia de Buenos Aires se pongan de acuerdo. Y se ponen de acuerdo entre la situación económica de la provincia y sobre todo en términos de seguridad y el éxito que está llevando la gestión de Caputo y el equipo económico del oficialismo, me parece que todo hace pensar que van a ganar esa elección. Bueno, eso es lo que te quería preguntar y se me pasó porque por el transcurso de la charla. Vos dijiste que era muy temprano, cuando yo hice la comparación entre 45 y Milei, era muy temprano porque no sabemos si a Milei le va a ir bien. Claro. La pregunta era, ¿hasta ahora le está yendo bien? Es un milagro lo que ha hecho. Es extraordinario. Más allá de las zonas oscuras que no puedo dejar de mencionar, te diría el caso Lijo, me parece incomprensible. Incomprensible, no tiene lógica. Creo que alguna vez lo hablamos. Sí. Es decir, lo analizo desde dos lugares. Desde el punto de vista de lo que debería ser una gran Corte Suprema, vos no podés poner a un ignorante, corrupto, y además, literalmente, desde el punto de vista moral, una basura humana, como es Ariel Lijo, en la Corte. Ahora, si querés poner aún, sabiendo lo que es Lijo,
Pone a dos lijos, pero no pongas a un lijo y a un García Mansilla, porque si lo que querés es manejar la corte con Lorenzetti a la cabeza, no lo vas a lograr si entran los dos. Afortunadamente, García Mansilla es una gran cabeza jurídica y un señor honorable que jamás se va a plegar a lo que le diga Lorenzetti lijo. Entonces no tiene ningún sentido. Esa me parece que es la principal zona oscura de esta gestión de Milei. Lo segundo es el nombramiento incomprensible de un evasor serial, convicto y confeso, en lo que era la DGI. Es decir, vos ponés a combatir la evasión a un evasor. Ridículo. Es decir, realmente no tiene pies ni cabeza y habla mal de la forma de elegir gente. Ahora, contra eso, las ventajas que tiene, las cosas que ha hecho bien y lo que ha logrado en 12 meses, por supuesto, los pros son infinitamente más que las contras. De modo tal que yo creo que a Milei le va muy bien, muy bien. Perfecto, clarísimo. Mira, te voy a hacer una pregunta cuya respuesta ya conozco porque la semana pasada escribiste un artículo al respecto, pero lo quiero contrastar con esto que dijo, lo he nombrado hoy, ya es la segunda vez que lo voy a nombrar, Jorge Asís. Que tiene que ver con lo siguiente. Él dijo que después del histriónico y enfático discurso de Davos, que no me sorprendió más allá del contenido, porque Milei cuando da discursos es como que él goza generando una hecatombe de opiniones, ¿no? Eso generó la marcha antifascista organizada por el lobby LGBT, pero a ese espectáculo se le sumó Amadou Boudou, Máximo Kirchner, la mafia sindical, no sé, no me acuerdo ahora, la madre de los terroristas, bueno, hubo todo un conglomerado. Según Jorge Asís, Milei se picó el boleto, o sea, es un argentinismo, no ve mucha gente de afuera, se cavó la fosa, podríamos traducirlo, no sé, que vos tenés una opinión como que eso no modificó absolutamente en un voto el esquema de lo que se viene. Yo la comparación que hice, por supuesto, son opiniones. Yo respeto la de Jorge. Creo que. Sí. No, pero me gustaba contrastarla porque Sí. Hay mucha gente. Sí. Mucha gente piensa eso. Bueno, cuando hace 4 o 5 meses, poco importa precisar cuándo fue, se dio la marcha universitaria, producto de la política de Milei, de decirle, mire, yo no le voy a dar más presupuesto en la medida en que ustedes no acepten ser auditados. Yo te diría que el 99% de los analistas políticos, periodistas especializados, dijeron, se metió con una vaca sagrada, se cavó la fosa. Es con lo único que no se puede meter porque la sociedad argentina valora la educación pública. Le dijeron de todo. Decime, ¿sí? ¿Quién se acuerda de las universidades hoy, Nicolás? ¿Le mandó la plata? No se la mandó. ¿Qué pasó? Absolutamente nada. Ahora, yo reconozco que el tema universitario ha calado en la sociedad argentina mucho más profundamente que el colectivo LGTBI, Z, no sé cuánto. ¿Quién le lleva el apunte? Pero eso, a mi juicio, me sorprende que lo diga Jorge, me parece un disparate. Pero básicamente porque es un tema irrelevante. Puede tener relevancia en Suecia o en Holanda, tomo ejemplos al azar, en la Argentina. Sí. ¿En dónde vos viste después de la marcha que se volviese a tocar el tema? Vos ves los diarios, la radio, la televisión, los streaming, ¿de qué se habla? De las muertes en el conurbano, de las PASO, de la ficha limpia, de los trans, los gays, no se acordó nadie. Es un tachín que lo curioso, yo por supuesto estoy en contra, pero trato de verlo desde el punto de vista analítico. Yo lo que no entiendo es Kicillof sumándose a esa marcha, o la CGT. ¿Pero por qué lo digo? Porque a Kicillof le están matando a diario en distintos lugares del conurbano gente a mansalva. Es eso lo que le importa a la gente con toda razón. Aquí se va y se mete a sacarse selfie con los gays y las lesbianas. ¿Y qué tiene que hacer la CGT? Que cualquiera sabe que no está con eso. Piensan que con eso le van a ganar a Milei. Yo te diría, en buena medida, más allá del éxito que ha tenido, de los logros de Milei, son los errores autoinfligidos de la oposición. No saben dónde están parados. Y creo que el tema de la última manifestación lo demuestra con claridad. Todos los tipos que se sumaron, yo diría que ese día Milei se debe haber reído a carcajadas. Debe haber estado que la marcha durase una semana, porque cuanto más marcha había, peor era. Vos sabés que una de las grandes diferencias
a favor de Milei, que yo noto de Macri, de quien tengo, lo hemos hablado muchas veces, ¿no? En público o en privado, yo tengo un profundo desprecio por lo que ha sido su gestión. Macri se moría por congraciarse con el progresismo. Se moría. Era, en lugar de congraciarse con los sectores, con los que lo habían votado y que esperaban un cambio, no paraba de hacer políticas en una, no sé si en una expectativa, pero no sé por qué razón, si promovido por Durán Barba, por Marcos Peña, pero él sobreactuaba un progresismo porque a lo mejor esperaba en comprárselos, no sé, en comprar su simpatía, no sé. Milei sabe, esto te lo tiro como disparador para que vos me des tu opinión, él creo que sabe que estos sectores no lo quieren, no lo votaron, no lo van a votar jamás, y por eso los provoca, porque sabe que no pierde un voto. Entonces se da el gusto de provocarlos y que marchen al calor de 30 grados y transpiren entre todos y armen el tren fantasma. Si estos tipos nunca me van a querer a mí, ¿qué me importa? Me doy el gusto de meterles el dedo en la llaga. Sin duda, vos pensás lo que hizo Macri, quizás con buen criterio, pero en lo errado que estaba, la política que lleva Carolina Stanley respecto a los piqueteros. Es decir, le dejan en manos a los piqueteros las altas y las bajas de aquellos que podían recibir distintas asignaciones del Estado. Kirchner, que era un tipo en eso mucho más inteligente, jamás le dio ese monopolio a los piqueteros. Él, en todo caso, determinaba a quién se le daba y a quién no se le daba. El macrismo se lo dio a los piqueteros, ese pueblo. Es decir, los Bibilón y los Chino Navarro y demás podían determinar a quién sí y a quién no. Segundo, les dio todo tipo de canonjías, creyendo que se los iba a comprar. Es tan naif. Bueno, así terminó. Milei, en cambio, sabe que son sus enemigos y que no solamente nunca van a estar con él, sino que van a hacer, en la medida en que mantenga su poder, lo imposible por ponerle palos en la rueda. Con lo cual, ¿qué es lo primero que hizo? Se acabó la intermediación. No ha bajado las asignaciones, es decir, los subsidios que el Estado da por hijo y demás, en buena medida es una de las cosas que, con buen criterio, en una crisis como la que padece la Argentina, el oficialismo ha mantenido. Pero ya no lo manejan los Chino Navarro, los Grabois y demás. Esa es toda la... no hay más. Bebiloni. Claro. Además, tienen problema con la justicia todos esos. Por supuesto, porque Milei es un tipo en eso que sabe utilizar el poder, por un lado, y que no le tiembla nunca la mano. Tiene unas convicciones de hierro y no entiende lo que es retroceder en términos de convicciones. Poder retroceder, como creo que retrocedieron en el caso, lo hablamos también, de ficha limpia. Yo voy a dar una batalla y si doy una batalla voy a perder la presidencia de la Cámara de Diputados. Es ridícula. Una vez que Menem fue reelecto, ahora sí van a dar la batalla. No sé cómo les irá en el Senado, pero las convicciones, digamos, de fondo de Milei, no está dispuesto a negociarlas y siempre redobla la apuesta. Hay un abismo en eso. En eso Milei se parece mucho más a Kirchner y a Menem que a De la Rúa y Macri o Alberto Fernández. Vos sabés que hay una frase que la hemos conversado alguna vez. A mí me gusta mucho, ¿no? Alguien me decía, a raíz de la marcha, que pareciera que había habido repudios de diferentes sectores y que parecía que Milei a lo mejor podía bajar un cambio en su política anti-woke, ¿no? Entonces, yo me acordé de una frase, yo se la escuché a Rosendo Fraga, no sé de quién es la frase, si pertenece a él o la tomó de alguien, que me pareció buenísima. Es más fácil que un político cambie de ideología que de personalidad. Claro. Vos has cambiado a lo largo de tu derrotero, has matizado tu manera de pensar. Lógico. Tu personalidad es la misma. Después que obviamente uno puede madurar más o menos con el paso del tiempo, pero tu esencia ya está trazada. Totalmente. En eso no. Y fíjate lo que sucedió. 48 horas después, que algunos dijeron, no, va a dar marcha atrás, ya está poniéndole paño frío. Volvió con lo mismo, repitió exactamente lo mismo. Es decir, sí. no es que no le importe nada. Tienen claro qué es lo que tiene que decir y qué es lo que cree que debe decir, y lo hace. Más allá de que, a mí, por ejemplo, el discurso de Davos, el fondo, me pareció impecable. Yo no lo hubiese dicho de esa manera. ¿Sí? Pero eso son las formas, que es otra cosa. La forma es una cosa accesoria. Lo que vale en la vida son los fondos, no las formas. Claro. Pero Milei lo primero que hizo es redoblar la apuesta una vez más en términos de lo que había dicho en Davos. De modo tal que no va a cambiar porque no tiene ningún sentido. Y yo creo, además, que eso lo está reflejando todos los días.
vos no podés tener vos sabés, la relatividad que arrastran las encuestas en la Argentina y en el mundo. Y más de una vez hemos hablado de que hay que tomarlas con pinzas. Ahora, donde de 20 encuestas, 20 te dicen más o menos lo mismo en términos del apoyo que concita y de la adhesión que genera su figura, y por algo será. Donde decís, ¿y la universidad? ¿Qué es lo que iba a cambiar? No cambió nada. ¿Y la marcha gay? Tampoco cambió nada. Me parece que no pasa por ahí la cosa. El gran, Te iba a hacer una... el Sí. gran desafío de Milei es mantener la inflación en el 2-1% de acá a octubre. Yo te diría, voy a exagerar con lo que te digo, porque por supuesto puede haber imponderables que se le crucen en el camino y que cambien o dejen pataleando lo que voy a decir. Pero bueno, el imponderable, por lo mismo que es imponderable, no resiste ser analizado en ningún marco analítico. Es algo que es impredecible, punto. Fuera de los imponderables, de las cosas impredecibles, yo te diría, si dame una inflación del 1% de acá a octubre y todo lo demás se le va a dar por añadidura, para mentar libremente la frase bíblica. Yo creo que en octubre, si el 2,2% que se anunció hoy de inflación se mantiene y bajamos a 1, no digo que gane caminando, pero no hay ninguna duda que Milei gane las elecciones. Bueno, esa iba a ser la última pregunta que te iba a hacer, así que te me adelantaste. Te hago la anteúltima, igual nos quedan 7 minutos. René Solare, saludos Nico. Estamos ante el fin de una política obsoleta que está siendo reemplazada por ideas frescas, muy poderosas, que personas van... Bueno, muchas gracias. Muchas gracias René por estar siempre. Muchísimas gracias de todo corazón por estar apoyando todos los vivos que estamos haciendo. Vicente, el peronismo, bueno, hegemonizó el grueso de esta charla que está llegando a su etapa final. Pero dame 5 minutos, dame una reflexión de, bueno, el peronismo, digamos, podemos concluir, está muy golpeado, muy confundido, desorientado, debilitado, digamos. Eso, y balcanizado, no hay peronismo, hay peronismos. Exacto, está disgregado, digamos, ¿no? Bien. Y descabezado, correcto. Sería, digamos, un poco la síntesis de todo esto que hemos conversado, de todo lo que nos has ilustrado, ¿no? Más o menos. Así es. Bien, dame una reflexión. Bueno, esto es el peronismo, que es el partido opositor por antonomasia. No va a desaparecer, pero está en una circunstancia, probablemente en una crisis nunca antes vista, probablemente, ¿no? ¿Y el PRO y el radicalismo qué tiene qué futuro tiene? ¿Cómo lo ves? ¿Qué tiene para decir? ¿Qué presagias de estos dos partidos? Bueno, son los últimos orejones del tarro, ¿no? Si comenzamos por las encuestas, las que veo le dan al radicalismo 3%, 4%, son encuestas de nivel nacional. Sí. El PRO no llega al 10%. Pero supongamos que haya que tomarlas, como dije antes, con pinzas, porque uno no tiene por qué creer a pie juntillas en todo lo que dicen los encuestadores. No porque necesariamente mientan, sino porque la gente decir por quién va a votar muchas veces no quiere, o le escapa esas definiciones, por lo que fuese. Pero si vos te pones a pensar, ¿qué aporta el radicalismo? Es decir, vos por un lado tenés a un Milei que le imprime a su gestión una velocidad de vértigo, que todos los días te está tirando ideas, está generando cambios, está modificando la estructura del país, desde el punto de vista social, económico, político, etc. Y el radicalismo y el PRO, ¿qué te ofrecen? Primero, para la gente, lo que vemos, con lo que primero topás, si tratás de analizarlo, es que están, a semejanza del peronismo, no hay un PRO, hay PROs, no hay un radicalismo, hay radicalismo, y se viven peleando. Pero pelearse ante la gente cuando tienen que obrar como partidos opositores y no tienen demasiadas ideas y no tienen jefes y sus programas son, qué sé yo, cosas evanescentes, ¿qué se puede esperar de eso? El radicalismo está en una situación, yo creo, viene golpeado desde hace bastante tiempo, pero está en una posición muy crítica. Puede pelear e incluso ganar determinados territorios, como lo hizo, creo, en Santa Fe, en Jujuy. Supongo que Corrientes también es radical, pero a nivel nacional es una nada. Y el PRO, lo que tiene, porque además, Nicolás, y en eso comparte esa desventaja con el PRO, en el PRO yo diría el 90%, el radicalismo no me animo a dar una cifra. La gente se va con Milei.
Bueno, Hay- pero hay- hay- vos viste hay- que hay- no te decía que los diarios prácticamente no hay día en el cual nos muestren un intendente, un diputado o alguien que se vaya del PRO hacia la libertad. Hay un éxodo Claro. Bueno, ¿cuál es la casi diferencia constante. entre el votante medio? No un tipo políticamente sofisticado que haga análisis de si son libertarios o si son liberales. No, olvídate de eso. La gente de a pie, que tiene que trabajar, que tiene que votar. Ese tipo. El PRO y la libertad avanza. No hay muchas diferencias. ¿Con quién va a estar? Con Milei. Obviamente va a estar con Milei. Y parte del radicalismo también, con lo cual tienen un gravísimo problema, porque no van a retener, y de ahí que deberían pensar muy bien qué es lo que van a hacer en su política de alianzas, porque yo supongo, Nicolás, que en muchos casos, si no se alían, no sé si van a desaparecer, pero van a quedar expuestos, como diciendo, che, ¿cuánto tiene el PRO? 3%. No existen. En una alianza pueden, de alguna manera, disfrazar su debilidad. Yendo solos va a quedar expuesta hasta límites indecibles esa debilidad. Estar en una situación, yo te diría, uno y otro, uno es un partido más que centenario, el otro tiene 20 años, no sé cuánto tiene el PRO, pero debe ser de las situaciones más complicadas de su historia en uno y otro caso. Pues sabes que el otro día me impresionó, lo comentamos acá en un vivo, cuando Milei dice, bueno, no va a haber más castraciones de niños, no va a haber más hormonizaciones de niños, no va a haber más Mutilación. mutilaciones, bueno, todas las operaciones, todas las aberraciones que hizo con los niños la ideología de género. Y Macri saca un tuit felicitando a Milei por su decisión, pero durante la gestión de Macri se abrieron 25 hospitales de hormonización infantil. Entonces, está corriendo tan detrás de los hechos y es tan artificial lo que puede ofrecer que ya ha perdido práctica, salvo algunos que todavía no sé por qué, con qué, por ahí fanáticos por las formas más tradicionales que tiene Macri respecto de Milei, lo siguen defendiendo. Ha perdido todo discurso. El desconcierto, te diría, hoy el protagonista fue el peronismo, ¿no? Pero el desconcierto ideológico discursivo abarca, salvo los trotskistas que tienen un manual, digamos, pero bueno, no es para tomarlo en serio. Digamos, el desconcierto ideológico discursivo abarca todo el arco partidocrático, ¿no? Sin duda. Lo que sucede es que ahí, y no es una crítica, es simplemente un dato de la realidad, producto de cómo, de la forma en que se da la representación política, acá y en todas las democracias occidentales. Vos tenés partidos que prácticamente están desapareciendo, pero que sin embargo tienen todavía una representatividad, un calado en términos de poder más o menos importante por su musculatura legislativa. Dicho en otros términos, el radicalismo debe tener, no sé, ponele 15 senadores y 40 diputados, no sé, que no tienen nada que ver con lo que es hoy en términos de voto. Estoy seguro que si hoy hubiese que votar, ni por asomo sacan esa cantidad de diputados y senadores. Pero el sistema hace que en octubre el radicalismo es el que más se expone. Yo creo que el radicalismo va a quedar muy expuesto, su debilidad después. Pero no sé si se entiende. Hay como una disociación entre los pocos votos que parece tener de acuerdo a las encuestas y sin embargo la importancia que todavía reviste la Unión Cívica Radical y el PRO en términos de su representación en la Cámara Alta y en la Cámara Baja del Congreso. Pero esa fuerza creo que después de las elecciones va a quedar muy desinflada, ¿no? Acá, bueno, acá, sí, no sé. digo yo, con respecto a lo que tienen hoy, van a tener mucho menos. Sí, claro. Y Milei Sí, renueva solamente, Milei renueva 2 diputados. O sea, no, por eso, no. En eso, obviamente, en los meses por venir, me estoy invitando, quizás no ahora, más adelante, habría que hacer una descripción, una reflexión sobre qué significa ganar y qué significa perder. Porque la idea asociada a el número de votos en una elección legislativa como la que vamos a tener en octubre no es así. Vos podés tener más votos y no tener más diputados y senadores, porque son elecciones totalmente, son como no, de hecho, son compartimentos estancos. Hay 24 elecciones distintas. claro. Entonces vos podés a nivel nacional más votos y sin embargo tener menos diputados y senadores. Está claro que el que lleva más ventaja es Milei, porque es una elección en donde prácticamente no hay gente de la Libertad Avanza que tenga que competir por un escaño. En cambio, el PRO y el radicalismo expone cualquier cantidad de diputados y senadores. Claro.
Ahí, bueno, FG nos pregunta, qué lujo que es tenerlo, Vicente. Una pregunta rápida. ¿Es posible conocer su visión respecto a la Revolución Libertadora? Recordemos que este año se cumplen 70 años. Te propongo algo, Vicente. Te propongo que en septiembre Sí, tengamos un vivo cómo y no, que esta misma reflexión nos las hagas cuando nos acerquemos a la fecha. perfecto, Porque además sospecho que merece una reflexión larga. sin duda. Y Sin duda. después acá hay una pregunta incómoda que la podés responder o no. Eh, Por supuesto, como cualquier pregunta, y con esto cerramos, no le quitamos más tiempo a Vicente y le agradecemos muchísimo, que dice el propio, a ver si logro, no sé cómo manejar acá. Un gran saludo a los dos, Nicolás y Vicente, bueno, que son dos grandes referentes de la derecha, que los sigo de hace años. Pregunta incómoda para Vicente, ¿qué opina del diputado Nicolás Mazot, que es su sobrino, y sus actitudes? Bueno, si Vicente quiere hacer algún comentario o no, como vos quieras. No, obviamente me corresponde la general de la ley, porque Nicolás es mi sobrino, muy querido, creo que es un tipo muy inteligente, muy preparado. Eh, sus posiciones, algunas de sus posiciones, o con algunas de sus posiciones hoy, no estoy para nada de acuerdo, pero al mismo tiempo considero que cada uno es dueño de tomar el camino que quiera. Uno podría pensar, bueno, llegó como diputado del PRO y hoy está en otro espacio. Bueno, es un espacio, yo no lo entiendo mucho, el espacio de Encuentro Federal, y se lo he dicho a más de uno de mis amigos que tengo ahí. Es una mezcla de Musetti y de Mimí, porque está desde Mónica Fein, creo que es socialista santafesino, hasta Ricardo López Murphy, pasando por mi sobrino, Randazzo, Pichetto, Monzó. No termino de entender bien cuál es la estrategia que tienen, pero no critico la actitud, no coincido, pero hay muchas cosas con las cuales con mucha gente no coincido. Siempre he creído que Pichetto es de los pocos políticos que tiene una mentalidad de hombre de Estado. Y sin embargo, hoy me sorprende porque algunas de las cosas que yo suponía que pensaba, hoy no digo que esté en las antípodas, pero ha tomado posiciones que me sorprenden. Lo mismo podría decir de mi sobrino, pero dejando en claro esto, a uno pueden gustarle o no gustarle. En el caso que a uno no le gusten las posiciones que ha tomado, no tiene por qué criticarlas. ¿No? Eso no lo convierte en un traidor o cosas por el estilo. Vos dijiste alguna vez en el curso de esta charla, Nicolás, uno puede cambiar de ideas. Y bueno, puede evolucionar o puede llegar a la conclusión de que tácticamente corresponde tomar determinadas posiciones. Yo estoy con Milei en las grandes cuestiones. Obviamente Encuentro Federal no está con Milei. Eso no los convierte en kirchneristas. Pero te vuelvo a repetir, hay cosas que entiendo y cosas que entiendo. Hay cosas que comparto, pocas, y hay cosas que no comparto, muchas. Vicente, me quedo entonces con una frase tuya, porque te me adelantaste a la última pregunta que te iba a hacer. En una reflexión tuya ya, o sea que la pregunta que te iba a hacer se torna redundante. Me quedo con la frase para cerrar. Salvo imponderables, algo muy tuyo, Milei tiene todas las de ganar en las elecciones. Sí, sí. Pero ojo, porque los imponderables, vaya si el azar tiene un espacio reservado en la explicación de la historia, ¿no? ¿Quién hubiese imaginado que un señor o un joven llamado Gavrilo Princip le iba a pegar un tiro al archiduque del imperio en Sarajevo? Nadie. ¿Quién imaginaba una guerra mundial en marzo de 1914? Nadie. Sin embargo, 4 meses después se desata una de las mayores conflagraciones que ha conocido la humanidad. Ese es el azar, porque en definitiva el tiro podría haber salido mal, lo que fuese. El azar, cuidado con el azar. Los imponderables son como las brujas. Mucha gente piensa que no existen, pero que las hay. Pero, y yéndonos mucho más acá en el tiempo, para mí un caso arquetípico de esto que está señalando, yo me acuerdo, creo que era Aznar, el candidato del Partido Popular. Tenía las elecciones ganadas y unas horas antes se tuvo el atentado terrorista de Atucha, lo manejaron mal y terminó ganando Zapatero, que ni una sola encuesta le daba ganador. Exactamente. Esto no es ser aguafiesta, todo hace suponer que va a ganar. Lo único que uno tiene que pensar es, ojo con los imponderables, nada más. Vicente, te agradecemos infinitamente a todos los que estuvieron, que son un montón, prácticamente nunca hemos sido, en este momento hay 512 personas, nunca hemos sido menos de 500. Y a todos los que ayudaron, y bueno, y Vicente, mil gracias por haber interrumpido tu descanso e ilustrarnos con estas reflexiones, con esta amena charla. Te mando un gran abrazo
y en cualquier otro momento, un poco más adelante, te volvemos a molestar a medida que surjan otras novedades. Un abrazo grande, Nicolás, y un saludo a todos tus oyentes y televidentes. Gracias, gracias. Gracias por todo. Y gracias a todos, ¿eh? Y bueno, entre mañana y pasado habrá otro vivo. Saludos, gracias por estar, chicos. Saludos, Vicente. Hasta luego. Saludos. Bueno, hasta ahí entonces con este vivo de Nicolás Márquez, hablando con Vicente Massot, del peronismo, el fin del peronismo y demás. Y justamente Nicolás decía que iba a haber otro vivo, y en este caso lo hizo hablando del peronismo también, y el video se llama De Perón a Milei, y todo un repaso histórico en Argentina. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Yo soy Nicolás Márquez. Se han preguntado algunos que habitualmente mis horarios suelen ser a las 7, pero a las 7 todavía hay mucho calor. En Argentina la playa está todavía muy presente, y a partir de las 7:30 es como que empieza a caer un poco la noche, entonces transitoriamente, hasta que venga más o menos el mes de marzo, tenemos este horario. No siempre es el mismo, pero me parece por ahí más prudente. Miren, ustedes saben que tengo libros. Primero, compartan, hagamos de esto una bola de nieve, lo máximo posible. La gran ayuda que les pido, si quieren hacer miembro del canal, bienvenidos, y si quieren hacer un super chat a los efectos de que haya preguntas que sean leídas al aire y apoyar el canal, también bienvenidos. Ahora, miren, yo a lo largo ustedes saben que dentro de la multiplicidad de libros que he escrito, curiosamente, en 2 ocasiones, solamente en dos, hice biografías sobre presidentes argentinos. Después hice sobre muchos personajes del extranjero, etcétera, ¿no? Una de las biografías que más me gustan es la de Allende, de Chile. La del Che me gusta mucho. Bueno, algunas otras me gustan menos, me aburrieron un poco. O por lo menos no tienen vigencia esos personajes, aunque estén vivos. Pero, digamos, en el año 2015 me llevó 2 años de investigación hacer este libro, Perón, el fetiche de las masas. Un libro que tiene 350 páginas, pero hacer la cantidad de citas que tiene, la cantidad de lo que tuve que leer, y me llevó 2 años de investigación. Tiene 850 citas, imagínense la cantidad de libros consultados. Y el otro libro que hice sobre un presidente argentino, esto fue una idea, yo lo he contado, de Marcelo Duclos, es un libro que hicimos entre los dos, y que quiero aclarar lo siguiente: este libro tiene plena vigencia en las librerías. El libro de Perón no, pero ahora va a salir la colección de mis mejores libros, editados por Hojas del Sur, con nueva tapa, nuevo diseño, nuevo formato. O sea que en marzo vamos a tener un paquete de colección de algunos de los libros que han quedado descatalogados, de muchos libros que yo considero indispensables para rescatar, y que además me gustan mucho, y me parece que es un muy buen momento para hacerlo. Ahora, ¿por qué hice una biografía sobre Perón y otra sobre Milei? Bueno, lo de Milei fue además editado en muchos países del mundo. De hecho, en marzo lo presentamos con Marcelo en Madrid. Lo va a presentar él, yo voy a mandar un stream porque estoy muy ocupado, tengo que ir a Misiones, bueno, también con conferencias. Y después el propio Marcelo lo presenta en Tokio. Nosotros no podíamos dimensionar el fenómeno Milei, la cantidad de países en los cuales se tradujo. ¿Saben? Son otras épocas, y es un personaje de una vigencia tremenda, ¿no? La de Javier Milei. Pero, ¿por qué? ¿Y por qué el video de hoy? Miren, la Argentina, esto yo creo que vale para los argentinos y para los que no son argentinos. La Argentina tuvo una guerra civil en el siglo XIX, no voy a entrar en consideraciones, termina en 1852, y en 1853 se reorganiza el país. En 1860 la ciudad de Buenos Aires se incorpora a lo que era el resto del país, porque había quedado como una especie de situación aislada. Y se forja una constitución y una sucesión de gobiernos que más adelante se dio a llamar década del 80, la generación del 80, pues fue una generación gloriosa de notables presidentes argentinos. Pero cuando ya empieza el siglo XX, la Argentina estaba entre las 10 economías del mundo, albergaba el 20% de la inmigración mundial. Estamos hablando de antes de la Primera Guerra Mundial. Entonces potencia en la Primera Guerra Mundial, se potencia en la Segunda Guerra Mundial. Por eso la característica argentina tan habitual es que tengamos rasgos europeos, porque la inmigración que hubo fue brutal, fue tremenda, ¿no? Y el 20% de la inmigración mundial.
La historia oficial, la historieta oficial, por ejemplo, la década del 30, la bautizó como década infame. Éramos la sexta potencia mundial en esa época, infame. Y pareciera que la Argentina empieza a resurgir apoteósicamente y de buena manera a partir del advenimiento de Perón, quien hizo un golpe de Estado en 1943. Independientemente de eso, yo les quiero hacer una introducción. O sea, toda la época que va de 1853 hasta el golpe de Perón de 1943, la Argentina tuvo un crecimiento sostenido de 90 años, casi un siglo, en donde de ser un desierto, con gauchos, indios, pobrísimos, sin infraestructura de ninguna naturaleza, con una población semi-analfabeta, después de una guerra civil, en 90 años la Argentina pasó a deslumbrar al mundo, a maravillar al mundo, y de hecho era como una suerte de orgullo ser parte de la Argentina en el mundo. Bueno, en el año 43, Perón y un grupo de coroneles le hacen un golpe de Estado al gobierno conservador, y con una finalidad que el otro día, si vieron el video anterior, él mismo la reconoce en uno de sus libros. Se estaba disputando la Segunda Guerra Mundial, en el mundo se discutía la Segunda Guerra Mundial, el gobierno conservador de la época se mantuvo neutral desde el punto de vista militar, pero no se mantuvo neutral desde el punto de vista económico, por eso tenía convenios comerciales con Inglaterra. Asistía a Inglaterra económicamente, comercialmente. O sea que era una forma de darle apoyo, no militar, pero las tropas que peleaban en el frente tenían que comer, ¿no? A determinados sectores nazifascistas de la época, que había muchos, el mundo estaba dividido, las opiniones estaban divididas, Perón adhería al nazifascismo, él particularmente se consideraba un fascista, esto en el libro está hiper recontra documentado, en libros que él mismo escribió o en reportajes que él mismo dio. Se junta con los germanófilos, o sea, con los partidarios del hitlerismo, y entre el nazifascismo arman una conspiración, logran un golpe de Estado contra el presidente Castillo, y ahí Perón empieza a ganar poder, un tipo tremendamente hábil, muy carismático, con una astucia personal notable, independientemente de que haya sido un pésimo presidente, pero eso es otra discusión que le podemos hablar en otro momento. De hecho, los superchats van a servir para eso también, para contar un poco de qué se trata este fenómeno, ¿no? ¿Por qué? Acá alguien pregunta, ¿por qué tuvo tanto éxito? Bueno, ahora lo vamos a tratar de discutir esto, de analizar y de desmenuzar. Bueno, resulta que ese golpe fue muy exitoso y bueno, exitoso. El gobierno conservador es depuesto. Perón, claro, era coronel, entonces deciden poner un general, porque el general en el rango militar tenía una supremacía jerárquica. Entonces Perón decidió poner un general sin personalidad, sin ningún interés político, manipulable. Él va creciendo dentro de esa estructura y ejerce 3 cargos al mismo tiempo. Secretario de Trabajo y Previsión. Con ello le da un poder enorme a los sindicatos y fomenta leyes laborales, todas demagógicas, que no contribuyeron al crecimiento de la Argentina. Un país no crece con leyes laborales, no crece con aguinaldos. Un país crece con generar las condiciones para que haya inversión privada, para que haya un sistema de libre empresa, de intercambio de bienes y servicios, que era en definitiva más o menos lo que se estaba aplicando en ese momento. Con los vaivenes y con las modas ideológicas de la época. Recordemos que el mundo estaba repartido en 3 ideologías. El keynesianismo, que es un intervencionismo estatista, la ideología comunista y el nazifascismo. O sea, el Estado era una cosa omnipresente. En Argentina tuvo alguna injerencia, pero yo me animaría a decir muy discreta. Por eso la Argentina siguió creciendo muy fuertemente. Y encima no estaba en guerra. Y si uno se pone a ver el mapa del mundo, antes del advenimiento de Perón, España estaba con la guerra civil. Bueno, del 36 al 39, con todos los resabios, las hambrunas, 500.000 muertos. Viene el franquismo. En Italia estaba el musolinismo, en Alemania el hitlerismo. Estados Unidos no se podía recomponer del terrible crack del 29, tardó más de 10 años. Argentina se recompuso en 1 año y medio. Inglaterra estaba devastada. Bueno, Japón hacía lo que podía. Encima estaba la guerra civil. Y el resto de América Latina, lamentablemente, no tenía ningún protagonismo. Además, había guerras también en el seno de los países de América Latina, que además eran terriblemente pobres. O sea, Argentina brillaba, deslumbraba. En el año 1942, el premio Nobel de Economía Colin Clark dice: en 10 años la Argentina va a ser el primer país del mundo. Lo que no supo ver Colin Clark es que en el año 43 iba a aparecer un golpe inspirado por diferentes coroneles, entre los cuales estaba Perón, y Perón ocupa 3 cargos en ese gobierno militar.
secretario de Trabajo y Previsión, arma los sindicatos, ahí tiene con toda una serie de leyes y de situaciones, va logrando ponerse de su lado a todos los clase trabajadora, aunque la clase trabajadora de Argentina vivía mucho mejor que en cualquier país del mundo, por eso venían todos acá, o eran todos masoquistas. No, no eran masoquistas, se sabía que acá se podía prosperar. Había una obra de teatro que causó furor en la década del 30, que se llamaba Mi hijo el doctor. Fíjense, un castellano primitivo de un trabajador manual, sin instrucción, que viene, trabaja, se rompe el alma, y su hijo termina médico en la universidad. Esa era la movilidad social ascendente que se respiraba en Argentina. Viene el golpe del 43, Perón, además del cargo que dije, ocupa otro cargo, ministro de Defensa, ministro de Guerra. O sea que manejaba las Fuerzas Armadas, que eran un símbolo de poder de la época. Manejaba los sindicatos, manejaba las Fuerzas Armadas y además era vicedictador de la dictadura de Farrer, que era el general, él era el segundo. El otro le gustaba la noche, la prostitución, el pool, bueno, le gustaba, no dormía, no vivía de día, vivía de noche. Pero él manejaba el país. Perón era virtualmente presidente, o sea que manejaba el Poder Ejecutivo, manejaba los sindicatos y manejaba a la clase obrera y manejaba además a las Fuerzas Armadas y manejaba los ascensos en función de quiénes eran leales y quiénes no. Ya era todo un peligro gravitante. Ahora, ¿el golpe para qué fue? Para colocar a la Argentina del lado del eje nazi-fascista. Entonces se lo hizo para cambiar la orientación político-ideológica del gobierno. Como Perón nunca tuvo escrúpulos ni principios sólidos, cuando advierte que Alemania se caía a pedazos, la Argentina, un mes antes, cuando ya Hitler estaba escondido en el búnker, Alemania devastada, las bombas, arrinconado, era cuestión de días o de horas su caída, Perón le declara la guerra a Alemania. Algunos lo consideran qué gran estratega, pero fue una vergüenza ese episodio, porque para el mundo que se había roto el alma con la cantidad de millones de muertos que hubo en la Segunda Guerra Mundial, que vengan de la Argentina, que nunca habían mandado ni siquiera 3 soldaditos a declarar la guerra un mes antes, cuando ya Hitler estaba terminado, fue al contrario, lejos de ser bien visto, fue visto como un gesto de oportunismo totalmente indecoroso. Bueno, la cuestión es que se produce una interna en el seno de ese gobierno, porque muchos dicen, ¿pero para qué hicimos el golpe? Para colocar a la Argentina del lado del eje, y vos le terminás declarando la guerra al eje. Entonces se genera una disputa en donde Perón va preso unas horas. El famoso 17 de octubre del 45 hubo una movilización, Perón gana la pulseada porque tenía el poder político y las movilizaciones y había hecho todo un gran trabajo propagandístico. Chávez ya conocía a Eva Perón. Entonces gana esa pulseada y negocia, saliendo triunfante, bueno, vamos a elecciones. Las elecciones se producen en el año 46, pero él era el candidato al gobierno militar. O sea que la oposición no tenía ni acceso a la prensa, ni posibilidades de hacer actos. Eran elecciones semifraudulentas. De todas maneras ganó. Todo el arco opositor se unió, gana y empieza una nueva etapa en la Argentina, que es la etapa de la Argentina peronista, abiertamente. Que empieza en el 46 hasta el 55, donde es legítimamente derrocado en el año 1955. Bueno, empiezan 10 años de un despilfarro económico brutal. Las reservas de Argentina equivalían, eran estrafalarias. En el año 2015, cuando yo hice el libro, y me lo presenta Ricardo López Murphy, un economista muy respetado, hace el cálculo y la Argentina tenía para la época el equivalente a 150.000 millones de dólares de reserva. Hoy debe ser una cifra muy superior. Con eso generó un desparramo de bienestar transitorio, leyes por todo concepto, el Estado omnipresente, copia de Mussolini la Carta del Laboro, es decir, todas las leyes laborales y las leyes sindicales para darle poder a estos sectores que terminaron siendo verdaderas mafias enquistadas que operaban al servicio del gobierno. ¿Pero qué quiero decir con esto? Cambió para siempre la mentalidad. La marcha peronista, fíjense cómo se llama, él se hizo hacer una marcha para que su gente, y era obligatoria y se cantaba en los colegios y en las universidades y en los colegios secundarios y en toda la administración pública, siempre antes de empezar a trabajar, la marcha peronista, que era una marcha que elogiaba encendidamente a Perón. El culto a la personalidad era una cosa agobiante, se cerraron 150 diarios, se cerraron todas las radios y había un solo noticiero que se transmitía en cadena, que era un órgano de propaganda de Perón, y de hecho la única radio opositora era Radio Colonia, que estaba en Uruguay. Como estaba en Uruguay, Perón no la podía cerrar. Para cerrarla tenía que entrar en guerra con Uruguay. Entonces los sectores opositores solamente tenían como refugio escuchar Radio Colonia. Pues bien, esto fue un agobio inaceptable, fue persecuciones. Incluso Perón intentó hacer una religión nacional peronista, ataca a la Iglesia Católica, encarcela a sacerdotes por doquier, manda a quemar a las iglesias de la ciudad de Buenos Aires. El Papa Pío XII los comulga. Bueno, se genera
una serie de situaciones que van decantando en un agobio de personalismo inaceptable. Eva Perón muere en el año 52. Después aparecen episodios muy sospechosos de pedofilia dentro de la Quinta de Olivos. Bueno, no quiero hacer... Algún día puedo hacer un video sobre Perón, porque es un tema que conozco, lo manejo muy bien. Finalmente, se genera una sublevación militar capitaneada por el 9% del personal en actividad, que luchó contra el 91% restante que era leal a Perón. Esa sublevación la encabeza el general Lonardi, y estaban tan dispuestos y tan decididos y con tanto coraje que el 9% le gana al 91% restante de las Fuerzas Armadas. También la Marina tuvo un papel protagónico muy importante de parte del almirante Rojas. Perón huye al Paraguay en el 55, después va a República Dominicana, después va a Panamá, termina en la España franquista. Bueno, ya todo eso forma parte de otra historia. ¿A qué voy? Perón marcó un antes y un después, cambió, puso patas para arriba todo el esquema de una Argentina próspera, la fundió. Perón fue el padre de la inflación. Antes de Perón la inflación era 2-3% anual. Cuando Perón huye en el 55 la inflación era del 50% anual. La inflación era un fenómeno que no se conocía antes de Perón. ¿Qué hizo Perón? Estatizó el Banco Central. Entre otras cosas. Y aparte, como se le había terminado la reserva, porque había hecho un despilfarro gigantesco, que le había ganado la popularidad masiva, porque la gente empezó a vivir mucho mejor. Pero no empezó a vivir mejor porque hubo condiciones que permitieron que la gente viviera mejor. Había dinero, ese dinero lo repartió de manera demagógica, la gente se encontró con una serie de dinero y beneficios hasta que se le agotaron. En 5 años no le quedó más un centavo, la Argentina quedó fundida, hubo que empezar a emitir moneda, pues ya no había respaldo, y finalmente tuvo que acceder al empréstito extranjero, concretamente al Exim Bank, y tuvo que aceptar que vengan. Él tenía una estructura nacionalista, anti-norteamericana, anticapitalista, toda una cosa cerrada, que él había mamado de su experiencia en Italia, porque fue agregado militar en la época de la Italia fascista. Entonces, dentro de esto que estoy comentando, bueno, a ver si puedo ver algunos superchats para responderlo, porque tengo unos cuantos. A ver si aprendí bien, porque me explicaron cómo hacer. Victoria Bordón, ¿cómo puedes explicar el éxito que tuvo el peronismo? Tenía tanto dinero para regalar y repartir que él no había creado, sino que lo había heredado de la gloriosa tradición conservadora, inspirada en la Constitución Liberal de Alberti. Fue tan tremendo lo que había de dinero que en lugar de capitalizar ese enorme envión, lo que se hizo fue hacer una repartija inconmensurable de bienes, beneficios, leyes laborales, etcétera, 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 y las masas estaban encantadas. Todo era regalado, hasta que se terminó el dinero para hacer esos regalos. Lo que pasa es que cuando se termina el dinero, Perón le echa la culpa a lo que se le llamaban los Contreras, que era la oposición, de estar saboteando al país en su prosperidad. La oposición no se podía defender porque los líderes opositores estaban todos presos, no había un solo diario opositor. De hecho, líderes opositores de Argentina gravitantes, Frondizi, Balbín, Moisés Levinson, Américo Gioldi, estoy nombrando gente de la época con un enorme prestigio o con un enorme liderazgo, tanto presos. Y fue apresando y controlando todo, y lo último que le quedó por controlar fue la Iglesia Católica. Cuando en ese momento Argentina era un país muy católico, teníamos un papa de verdad, que era Pío XII, no teníamos a Francisco, que es un bochorno de proporciones escandalosas. Bueno, los comulga, y eso genera un gran impacto en una Argentina católica, donde tenemos un presidente anticatólico comulgado, que además quiere reemplazar a la religión católica por una religión que dirigía él. Es un mesianismo realmente enfermizo y enfermante. A ver, vamos a ver otro superchat. Lucas siempre está presente. ¿Cómo es esto? A ver si logro entender cómo manejar esto. Comentarios. Me cuesta mucho trabajo. Después lo subo, comentario de Lucas y el de Iván. Bueno, lo que quiero decir con esto es que cuando cae Perón, no es que la Argentina vuelve a su cauce histórico que le dio prosperidad. Los sucesivos gobiernos civiles, militares, etcétera, el peronismo es proscripto por 17 años. Si bien mejoraron el agobio de un sistema totalitario, la realidad es que la estructura, después de 10 años de leyes simpáticas, demagógicas, etcétera, etcétera, quedó en la mentalidad de la gente. La mentalidad de la gente siguió ignorando a Perón, que estaba exiliado, porque recuerda en su memoria colectiva los beneficios artificiales que tenía. Daniel, salame con los superchats que no los pude mostrar. Me explicaste con toda, hasta Japón habla bien de mí. No, me explicaste y no supe retener. Soy un inútil para la tecnología que realmente
me enojo conmigo mismo. A Victoria Bordón, que le agradezco muchísimo, ya le expliqué un poco su inquietud, y hay algunos otros superchats, y si quieren ir ampliando y ayudando con los superchats, sigamos con esto. Somos casi 700, así que muchas gracias por la compañía, pero si pueden seguir Tandil. Lucas siempre está presente. Vamos a estar en Tandil dentro de poco presentando algunas conferencias. Dentro de un mes, les aviso si nos ve otra gente de Tandil, de la mano de Lucas, que se ha comprometido a organizar todo esto. Matías Iván Gumao, ¿cómo anda Nicolás? Pregunta, ¿el peronismo cómo lo concibió Perón sigue existiendo? ¿O es solo una franquicia electoral? Sigue existiendo un pedacito de eso. En la mentalidad económica, estatista, aislacionista, el culto a la personalidad que Cristina hizo sobre Néstor, el control de los medios de comunicación, el aislacionismo económico, hay muchas en materia económica y en otras prácticas, y la corrupción, pueden entrar una recua de ladrones, desde Perón hasta los que vinieron después. Entonces, esto se mantiene. Yo diría que lo que ha cambiado es esto. Perón era militar, era otra época, era un conservador en términos culturales. Perón no te iba a poner lenguaje inclusivo, no te iba a casar gente de personas del mismo sexo, no te iba a fomentar un montón de cosas que no iban. De hecho, la ley 5.109, sancionada durante la tiranía de Perón, prohibió el voto a los homosexuales, lo cual es una tremenda injusticia. Una ley que fue sin operatividad, porque ¿qué operatividad puede tener una ley que prohíbe el voto a los homosexuales? ¿Cómo sabés que el que va a votar es o no homosexual? Entonces fue una ley, es más, en esa época la homosexualidad estaba medio perseguida por la tiranía de Perón. Si yo era homosexual, iba a votar igual para que no se sospeche que no fuera. O sea, era una ley que no tuvo funcionalidad. Pero bueno, más allá de eso. La realidad es que la mentalidad quedó. Perón había reformado la Constitución y de manera ilegal en el año 49 para facilitar su reelección, pero la había transformado por entera, una constitución colectivista, socialistoide, con rasgos donde se relativizaba la propiedad privada, con una serie de cosas, se daban beneficios laborales impagables para un empresario, no había inversiones, todo eso. Cuando cae Perón se vuelve a la constitución anterior, pero se introduce un artículo que tiene un sinfín de derechos que sintetizaban la constitución del 49, por eso digo, Perón no fue solamente su legado mientras fue presidente. Después de Perón, la Argentina fue otra. Fue una Argentina estatista, una Argentina que creía en la justicia social, que creía en el Estado presente, que creía en las leyes laborales, que creía en los sindicatos, que creía en la generación constante y permanente de derechos. Y nada de eso no fue propicio. La Argentina entró en una decadencia brutal. Hemos tenido presidentes mejores, peores, pero la decadencia fue la constante. Alguna vez escuché en una conferencia de Vicente Mazot que decía, de hace varios años, que la Argentina, para graficarla, era como un serrucho, digamos, colocado hacia abajo, donde tenía mejores momentos, peores, mejores, peores, pero la tendencia siempre era en descenso. Alguna mujer hoy decía, lo leí, y decía, bueno, pero ¿cómo vas a comparar a Perón? Que además después volvió al final, en la década del 70, durante un año y algo fue presidente, se murió viejo, nos dejó Isabel Perón, que él la conoció en un cabaret en Panamá. No me voy a meter en eso. Pero bueno, cuando se le levanta la proscripción, vuelve en medio de una guerra civil, que él en parte fomentó, y bueno, gobernó un año y pico y terminó muriendo, en medio de una hiperinflación, un desgobierno, un desastre. Bueno, eso da para otro momento. ¿Cómo se puede comparar con Milei si Milei lleva un año de gobierno? Es algo, un fenómeno muy nuevo, son cosas muy distintas. Son cosas muy distintas. Desde lo ideológico, desde lo conceptual, es absolutamente distinto. Primer punto. Perón llega por una medida de fuerza, llega por un golpe de Estado. Desde el golpe de Estado y con la medida de fuerza se consagra en el poder. Una vez consagrado en el poder empieza a gobernar. Una vez que empieza a gobernar, cuando se llama a elecciones, él ya era el candidato del continuismo del gobierno vigente. Milei viene de abajo, de la nada, sin partido político que lo crearon ahora, sin respaldo económico, sin tener militancia previa. Viene porque apareció en los medios con una prédica muy particular, esa prédica fue prendiendo y transformándose en una bola de nieve. Fue un hecho inédito, alguien que venga del desconocimiento total y llegue a ser quien es. Claro, me van a decir, pero ganó con el 30% de los votos. Es cierto, pero el balotaje sacó el 56%. Y todas las encuestas hoy le atribuyen que va a sacar un 56 y un 60%. En un país devastado, Perón encontró un país encantado de riquezas. Perón, Milei pretende hacer todo lo opuesto. Pero además, Perón destruye todo el andamiaje partidocrático de la época. El país se dividía entre conservadores y radicales. Los radicales son socialdemócratas. Y los conservadores serían la derecha conservadora, más o menos liberal, era la fuerza de la derecha. Eso
Perón rompe todo. Los conservadores quedan reducidos a la insignificancia. Los radicales hacen un partido que nunca superó el 20% de los votos. Destruyó todo el andamiaje partidocrático histórico. Y si uno analiza cómo está la Argentina hoy, va a ver que los radicales están en vías de extinción. El PRO, que es de Macri, que supo hacer gobierno, hoy no mide más que el 5% de los votos, y no hay día en el cual no haya legisladores, diputados o intendentes que se pasen a la Libertad Avanza, el partido de Milei. O sea que el PRO lo ha destrozado. Ha destrozado a los sectores socialistas, que son una minucia. Y el peronismo, hoy, relativamente protagonizado por el kirchnerismo, está en un desconcierto que no saben qué hacer. De hecho, tuvieron que apoyar una marcha gay contra el fascismo porque no tienen nada para ofrecer, no tienen nada para mostrar. Fueron tipos totalmente desacreditados, muchos de ellos condenados por la justicia o procesados y prontos a ser condenados por corrupción. Fue un mamarracho esa marcha, de la cual ya me he referido en el video anterior. Entonces, Milei destruyó, para bien, el aparato partidocrático argentino, que hizo estragos muy, muy negativos. Solamente queda el peronismo con cierta cuota de poder, porque fue el partido de masas, pero ya no es el Partido Popular. El Partido Popular hoy es el partido de Milei. Y el resto de los partidos políticos tienden a la desaparición. Y ha cambiado la mentalidad, porque siempre la derecha liberal siempre ha tenido rasgos de élite, partidos chiquitos, exclusivos, de sectores sociales que tenían una cierta, yo diría, una situación de élite, una situación de cierto gueto de clases sociales refinadas. Hoy vos hablás con cualquier trabajador, con cualquier laburante, como decimos en Argentina, y un albañil, un panadero, una empleada doméstica, un taxista, gente que sale todos los días a trabajar y apoyan el proceso. Y apoyan un proceso que ha hecho de la Argentina uno de los países más caros del mundo, porque tenemos que financiar un gasto público exorbitante y para tal fin, cualquier cosa que vos compres tiene una carga impositiva tan grande que se torna carísimo, desde comprar una gaseosa hasta ir a comer afuera, comprarte una polera, como le dicen en algunos lugares. Es decir, todo está carísimo en Argentina. De hecho, se vio en esta temporada que mucha gente fue a veranear al exterior porque era más barato. No es culpa de Milei. Milei blanqueó una situación, generó en un año una estabilidad monetaria sin precedentes. La Argentina tenía 3.000 puntos básicos de riesgo país, ahora tiene 500. La Argentina no tenía reservas negativas, tenía reservas positivas. La Argentina no era vista ni considerada por nadie. Hoy va Milei a cualquier lugar del mundo, se mueren por tener una reunión con Milei, pero no es que se muere alguien que simpatiza con él ahí aislado. Se muere Mark Zuckerberg, se muere Elon Musk, Donald Trump, los principales referentes mundiales y magnates que ya avisoran para la Argentina una lluvia de inversiones. Y eso que Milei tiene 30 y pico de diputados, pero tenía el 70% de los diputados, senadores de todas las provincias. Milei no tiene nada de eso. Lo está haciendo con un tremendo coraje personal. Pero ¿por qué quiero hacer estas dos comparaciones? Porque Perón, yo que soy profundamente antiperonista, no puedo desconocer que fue alguien que hizo de la Argentina un antes y un después. Cambió la Argentina para siempre. Y así lo hemos sufrido durante 80 años, casi un siglo. Y recién ahora se está desperonizando el país. Desperonizándose en lo simbólico, en lo discursivo, desperonizándose porque la gente entiende que el Estado, lo que te regale, no te está regalando nada. El Estado usa dinero de los demás y el político te pretende regalar algo y pretende aplausos. No lo hace con su plata, lo hace con tu plata. Entonces no hay que aplaudirlo, hay que putearlo o porque vive mejor de lo que gana, o porque en lugar de usar dinero al servicio de políticas públicas sanas, lo utiliza para hacer demagogia y regalos electorales. Toda esa mentalidad la ha impuesto Milei y ha generado un caos. Los políticos no saben dónde pararse, no saben qué decir, no saben qué criticarlo. Entonces Milei tuitea esto, ahí tuiteó esto, vamos a marchar. Ahí dijo esto en Davos, vamos a marchar. No lo saben hacer. Y a pesar de la crisis de la que estamos saliendo desde el infierno, ni siquiera desde la ceniza, desde el subsuelo, desde el infierno, conserva cada vez con mayor ahínco su popularidad, que va a ser consolidada en las elecciones legislativas de este año. Eso le va a dar una gran musculatura política, va a poder tener más y mejores leyes más ambiciosas, y yo creo que los otros 2 años que vienen de Milei van a ser de un despegue colosal que le van a dar la reelección. Argentina tiene una reelección. Y con 8 años Argentina va a ser otro y para siempre. Porque esto no es un simple cambio de gobierno o un gobierno que viene con otra receta. Es un cambio de época y es un cambio cultural, y por eso Milei habla de la batalla cultural. La cantidad de modificaciones son inconmensurables. De esto hemos hablado en tantos videos, no quiero ser redundante. Sí me parecía importante hacer esta comparación, porque tanto Perón marcó para la Argentina un antes y un después. ¿Y qué quiero decir con esto? Con Milei también va a haber un antes y un después. Lo que pasa es que no nos damos cuenta todavía, porque lo estamos viviendo ahora.
en los libros de historia se va a estudiar el fenómeno Milei como se estudia el fenómeno Perón. Después cada cual tendrá su conclusión y sus preferencias. Les voy a contar una anécdota personal. Daniel, si me querés ir mandando los superchats para aquellos que no fuimos leídos, Leonardo Sasso, muchas gracias, Leonardo, muy gentil. De México, supongo que viene esto. Jos, ¿qué tal va el nuevo libro? Saludos desde Costa Rica. Falta, pero estoy con mucha energía interior, así que, si bien falta, creo que en mitad de año ya va a estar el libro en toda América, Paola Porta, no te etiquetes, no sos un inútil con la tecnología, sos un útil en proceso. Bueno, gracias, Paola. Agradezco el optimismo que depositas en mí y agradezco el superchat. Muchas gracias, muy generoso de tu parte, Paola, muy amable. Bueno, acá tenemos al amigo Don Gabo y su pandilla. Visiten el canal de Don Gabo y su pandilla, que nos ayuda siempre. Lo que puede ser parecido a la Unión Democrática a la unidad de los que marcharon el sábado. No es exactamente lo mismo, pero puede ser un elemento análogo. Pero en lo demás, Milei es un caso único. Es cierto, la Unión Democrática fue un partido que abarcó desde sectores conservadores, como la democracia progresista, hasta el Partido Comunista, el Partido Radical. Todo lo que había que se opusiese a Perón se unió en esas famosas elecciones. Era una cosa sin ninguna coherencia ideológica. Y esto pasa. Pero vuelvo a repetir, la diferencia es que Milei asciende desde abajo. Se gana legítimamente, en buena ley y legalmente, la popularidad y persuade a las grandes masas, y Perón esto lo hace desde arriba, a través de un golpe de Estado que le dio a él sus 3 años en donde manejó el país, y con todo eso armado y con la plata que él heredó, Milei no heredó ni un centavo. Milei heredó 55% de pobres. Hoy en Argentina hay 35% de pobres. En un año. Con lo poco que tiene de herramientas políticas para hacer la transformación. Había algo de Iván Guzmán. Lo que tendrían en común Perón y Milei es que ambos quiebran el paradigma del status quo e impulsan otro. Sintetiza perfectamente el espíritu del video. La Argentina va a haber una Argentina antes y después de Milei, así como hubo una Argentina antes y después de Perón. La primera fue para salir del ascenso meteórico que tenía el país, sumirlo en una decadencia de la cual nunca nos pudimos recuperar, hasta que aparece Milei en escena y resurge la esperanza. Después de 90 años. Esto es importante incluso para los países, la gente que nos ve desde otros países. Los países siempre pueden estar peor. Los países siempre pueden decaer en una debacle que no sabes cuánto tiempo va a durar. Bueno, a ver, hay super chat de Román, que quiero leerlo porque me causó mucha gracia. Hay otro super chat de Renzo, a ver si me ayuda, Daniel. Nico, necesito que toques esa guitarra, porfa, mi cumpleaños. Feliz cumpleaños, Renzo, pero hay otro amigo que hace un superchat que dice lo mismo, que Nico cierra el vivo con un tema tocado en esa guitarra roja que se ve de fondo. Mire, yo cuando iba a la universidad tenía una banda de rock y era el cantante, y aprendí a tocar para cantar, y tocaba acordes, ¿no? Punteaba algunas cosas, algún riff. Hoy es una guitarra electroacústica con un mango más grueso, con guitarras más gruesas. La uso muy poco. Quiero comprarme una eléctrica porque es un cable a tierra para desestresar, pero no me hagan hacer un papelón, porque de todos los seguidores y amigos que leen mis libros, que ven los videos y que me apoyan tan generosa y cariñosamente, no me va a quedar ni uno si me escuchan tocar la guitarra y cantar. Así que no me pongan en ese compromiso suicida. Pero les voy a contar una historia que tiene que ver con mi familia, aunque yo nunca cuento cosas de mi familia. Porque me parece que eso, para hablar de política, poner ejemplos personales, la carga emocional es tan grande que no contribuye demasiado. Miren, hay una diferencia entre el autoritarismo y el totalitarismo. El autoritarismo busca, el gobernante autoritario, de la población la obediencia. El totalitarismo, además de la obediencia, busca la adhesión. Dentro de esa adhesión, por eso no fue por muchos motivos totalitario, había una obligación compulsiva de adherir al gobierno, incluso afiliarse al partido de gobierno y afiliarse a los sindicatos del gobierno. Los que no lo hacían eran expulsados del trabajo. Los más ideologizados que se resistían eran el Partido Comunista. Partido chiquito, nunca fue un partido de gravitación. Mi abuelo, el doctor Luis Felipe Márquez, que más adelante, con los años, décadas después, fue juez de trabajo laboral. En esa época era abogado, era abogado laboralista, especializado en el derecho del trabajo. Entonces, como él veía que los obreros, al gobierno que se resistían a semejante prepotencia, eran expulsados, él los patrocinaba gratuitamente. Y así estuvo, patrocinando obreros, y cada obrero comunista, y él era conservador, no iba a ver a él y él los atendía gratis y los defendía gratis. Entonces la tiranía se hinchó las pelotas, discúlpenme, dijo, este abogado me tiene harto, y lo pusieron preso, torturado todos los días. Y recién con la revolución del 55 es liberado.
No me gusta a mí la victimización, la cosa sensiblera. No soy de ese perfil, pero es para contar una anécdota personal, que en la familia siempre fue muy comentado, muy transmitido. Yo lo conocí a mi abuelo, murió cuando yo tenía 5 años, pero ¿a qué voy? Mi abuelo paterno. Que era muy común ir preso, en este caso no por guerrillero, no por terrorista, no por alguna actividad ilegal, sino por defender judicialmente, en el fuero laboral, a todo aquel que no adhería a la tiranía. Entonces las cárceles estaban abarrotadas de presos políticos. Y cuando vienen los agentes de la cultura a despotricar contra Milei porque les cortó la pauta, sepan los agentes de la cultura que todo el mundo de la cultura de la época fue perseguida por la tiranía de Perón. Busquen a Osvaldo Pugliese, eximio director de orquesta y pianista, preso. Atahualpa Yupanqui, probablemente el folclorista más grande que tuvo la Argentina, preso. Victoria Ocampo, socia de Borges en muchos escritos, y de Bioy Casares, se tuvo que exiliar. Sin hablar de los dirigentes políticos presos y los dueños de los diarios que se tuvieron que exiliar. Ustedes han escuchado o han visto en este mismo canal, por ejemplo, un reportaje que yo le hice a Vicente Mazot. Su familia tenía un diario que le fue devuelto en el 55. Como el diario no era peronista, fue cerrado, confiscado, y su familia tuvo que huir al extranjero, por eso él nació en el exterior. Técnicamente no es argentino, aunque lo sea, por ejemplo. Este era algo muy habitual. Y lo que está haciendo Milei es cambiar todo el paradigma, sacarle el poder político a la casta política, a los empresarios, los sindicalistas, los actores, los periodistas que viven de la pauta oficial. Todo un sector parasitario que ha vivido históricamente de la teta del Estado, pero con los impuestos de los pobres que no tenían para comer, y no tenían para comer porque tenían que financiar a todos estos sinvergüenzas. Milei lo que está haciendo es desfinanciar a estos sinvergüenzas para que el Estado tenga menos carga de gasto social, poder bajar los impuestos, al bajar los impuestos, bajar los precios, y al desregular la economía, conseguir inversiones. Pero eso la gente lo sabe y por eso la gente lo aguanta, a pesar de que están muchos viviendo muy mal. Entonces hay un cambio de época, hay un cambio cultural, hay un cambio partidocrático, hay un antes y un después, de dos ideas totalmente antagónicas, de dos presidentes que surgieron a la máxima autoridad de la República de manera antagónica, y uno es venerado en el mundo y Perón era despreciado en el mundo. El mundo ya estaba en otra, en el plan Marshall, estaba recomponiéndose Europa, empezaba la Guerra Fría, y Perón seguía divagando con ideas obsoletas. Le voy a poner un ejemplo. Milei no puede caminar por el mundo. Me van a decir, bueno, sí, pero no había redes sociales, era otra época. Sí, está bien, pero se sabía lo que pasaba en el mundo. Perón nunca conoció Estados Unidos. Nunca conoció Estados Unidos. Conoció, sí, algo de Europa cuando fue agregado militar, porque estuvo en la época de los conservadores, no porque les había viajado para hacer una gira, una visita, de nada, era despreciado. Solamente se refugió en la España franquista, que era el único lugar donde podía ir. Conoció algunos países de América Latina cuando estuvo exiliado, y que yo recuerde, no viajó nunca siendo presidente, salvo antes de ser presidente, que fue espía en Chile y fue expulsado de su función como espía por inútil. Dos modelos psicológicos, dos proyectos políticos totalmente diferentes, dos Argentinas distintas, pero uno generó, con lo que hizo, esta mentalidad prevaleciera durante casi un siglo. El otro está generando, en tiempos incipientes, que la Argentina hoy tenga otra mentalidad. Con lo cual yo creo que el peronismo está gravemente herido, porque si bien conserva votos, se le acabó el discurso, se le acabaron los argumentos, no tiene dirigentes, es la única fuerza que hoy puede disputar algo de poder a Milei, pero ya no tiene con qué, no tiene dirigente, no tiene ideología, no tiene nada. Entonces, me parece que estamos ante un cambio de época que va a ser estudiado en la historia argentina con la misma fascinación o vehemencia o interés con el cual estudiamos aquellos grandes cambios de paradigma que se produjeron en Argentina, y uno de esos cambios de paradigma fue el advenimiento del peronismo, con un daño que no fue solamente la gestión de Perón, sino que trascendió a Perón, y que recién el 10 de diciembre del 2023 no lo pudimos sacar de encima, con un poder muy limitado, que es el que tiene Milei, haciendo todo lo contrario para sacarnos del infierno. ¿Podemos ver los últimos superchats? Así ya nos vamos despidiendo. A ver, Daniel, si podemos ver los últimos superchats. El peronismo siempre alude a la falacia de la tercera vía, incurre en el error de la justicia social y el corporativismo. Aristóteles decía, si tus causas primeras son erróneas, las causas finales no tienen sentido. Bueno, excelente, Fer Silva, gran aporte. Muchas gracias por tu reflexión. A ver qué más tenemos por ahí. Hernán Esquivel, desde mi punto de vista, el progresismo y el peronismo crearon una política darwinista.
venimos del mono, un animal. Solo les restaba que domestiquen a los votantes y el Estado les dé de comer en la boca sin más mínimo esfuerzo. El Estado les daba todo, todo te lo daba el Estado. Mientras tuvo plata, te lo daba el Estado. Cuando se le acabó la plata, Perón mismo empezó a meter moneda, es el padre de la inflación y empieza el endeudamiento externo. A ver si tenemos algo más. Nahuel de la UNAU. Hola, Nicolás, estoy de acuerdo con vos en todo. En general, te quería preguntar qué opinás del estoicismo y si tenés alguna crítica. No soy un experto, pero la verdad que el espíritu estoico, el gran esfuerzo personal, la voluntad, el sacrificio, el espíritu del autoperfeccionamiento, me parecen rasgos encomiables. No soy un experto en esas materias, pero en principio el estoicismo tiene mucho que ver con la valentía y con la valentía, con el autocontrol de las pasiones humanas. Un ser humano, decía Pascal, es una mezcla de ángel y bestia, ¿no? El ángel es el deber ser, donde es aquello que debemos hacer, y la bestia es la pasión que nos lleva a tener los hábitos negativos u oscuros. Entonces yo creo que el estoicismo es una lucha constante por alcanzar aquello que el ángel nos está pidiendo en algún lugar de nuestro interior. Algunos le llaman conciencia. Sí tengo una buena opinión del estoicismo, pero repito, no es mi tema. Gracias. Milei está cambiando el mundo, es un líder mundial. René Solares. Totalmente de acuerdo. Gracias, René. No es la primera vez que nos ayudas y te lo agradezco muchísimo. Gracias. Nazareno Kaperinsky. Hola, Nicolás, querido. Gracias a vos, Agustín, conocí a Milei y me cambiaron la vida. Gracias, loco. Podata. ¿Vino cerveza? Yo cerveza full. No, yo vino no tomo. Vino no tomo. Tomo cerveza. Pero no, vino no. No sé por qué. Muchas veces me dicen, pero ¿cómo vas a tomar cerveza con los vinos buenos que hay en Argentina? Me toca ir a países que tienen vinos espectaculares. No, cerveza. Y también soy adicto fundamentalmente a la Coca Cero, que después me retan, pero hoy me puse agua para que no me reten, que me dicen que hace mal, que genera esto, lo otro y aquello, y tienen razón. Pero bueno, bueno, eso falta de estoicismo. Hola, Nico, querido, ¿qué hobby tenés? ¿Tocás instrumentos? ¿Sos tenista o jugás a la pelota? Jugué al fútbol toda mi vida, jugué al pádel, y corrí mucho también. Ahora tengo un gimnasio que tengo en mi casa para tratar de 45 o 50 minutos por día hacer un ejercicio. Me resulta tremendamente aburridísimo, pero lo hago, bueno, porque algo hay que hacer y porque es recomendado después de los 40, más que correr, más que un deporte aeróbico, hacer fuerza para tener masa muscular. Así que por una cuestión de salud. Que me gusta estar con mis amigos y soy un fan de la música de los 80s. Así que a mí dame rock de los 80s. 70s también, pero fundamentalmente esa etapa. Tengo una propensión intelectual, porque me interesan los asuntos del pasado y también ciertos gustos del pasado con los cuales disfruto. Gracias. Y bueno, leer, escribir, tengo la suerte de hacer lo que me gusta. Consulta. ¿Pensás que Agustín Laje va a ser nuestro próximo presidente después del mandato de Milei? Saludos. Gustavo Vijande. Ay, Gustavo, qué pregunta. No te voy a decir si lo pienso, te voy a decir que me fascinaría que así fuese. Es una expresión de deseos personal. Gracias. Nico, ¿llegará el día en que se valorizan los militares que lucharon contra la subversión? ¿Volverá el cuadro de vidrio a la Casa Rosada algún día? Sos un grande, sin pelos en la lengua y semillas tintas. Nunca arrugando, siempre defendiendo la verdad. Gracias por tu lucha. Te recomiendo mi libro La Guerra Civil Argentina, que va a ser reeditado en marzo, donde yo cuento lo que pasó desde una perspectiva totalmente antagónica a la historieta oficial que nos vendió el kirchnerismo. Yo creo que desde ese punto de vista hemos avanzado un montón y la historia va a ser colocada en su justo sitio. Todavía falta, pero ya hemos avanzado mucho, No es un esfuerzo solamente mío, sino de otros ensayistas y autores, pero sí, hemos avanzado mucho y estoy muy conforme con lo que se ha avanzado. Así que desde ese punto de vista, bueno, ese es el libro que es mi último libro sobre los 70s. Así que gracias por tu pregunta. No sé si queda algo pendiente, no los quiero cansar. Creo que una lección importante que nos dio Milei es que un hombre común de la calle, sin importar su edad o situación, puede hacer algo realmente excepcional. Y sí que Milei lo ha hecho. Perfecto, totalmente de acuerdo contigo. Don Gabo y su pandilla, síganlo en YouTube. Gracias. Danos la fórmula para tener el valor y el coraje de haber iniciado esta batalla cultural. Espero verte en Argentina. Abrazo. Gracias, Felipe. El valor y el coraje. Yo creo que hay algo de inconsciencia en todo esto, porque también me hago mala sangre, no se crean. Pero hay algo de inconsciencia. Pero sí, no puedo, estoy ya direccionado y mentalizado de una manera y no puedo trabajar, ni operar, ni escribir, ni grabar un video, ni discutir, ni polemizar, ni tener una nota en los medios sin un direccionamiento conceptual del cual soy intransigente, en el sano sentido de la palabra, en el sentido de lo que explicaba Escrivá de Balaguer, la santa intransigencia, el apego a la verdad.
No me considero dueño de la verdad porque uno a medida que va leyendo puede ir modificando su pensamiento, pero trato de ser esclavo de la verdad. Cuando hay verdades objetivas, inconcusas, someterme a ellas. Creo que es una buena manera de escribir y ser creíble de esa manera, ¿no? Si uno altera variables, si uno altera datos, si altera fuentes, y ya deja de ser alguien que está buscando persuadir con los documentos en la mano, sino que lo que está haciendo es propaganda, pero sin un respaldo que lo avale, ¿no? Eso es una falta de honestidad intelectual. A mí no me molesta los libros militantes. Lo que me molesta es que sean deshonestos o que mientan. Eso ya eso es fastidioso. Bueno, gracias. Perón, El fetiche de las masas. Bueno, ese libro 100% recomendado. Un gran libro para leer, escrito por uno de los mejores escritores argentinos, grande Nicolás. Gracias por la desmesura de tu elogio. Tremenda desmesura. Contame si queda algo más, Daniel, y nos estamos yendo. Y les digo una cosa, yo me había comprometido este año porque me estoy poniendo más viejo y entiendo que hay que bajar un cambio. No se puede estar todo el tiempo a 200 kilómetros por hora. Hay que frenar en las curvas, como parafraseando cuando uno va manejando. ¿Reaccionar a qué? ¿A esto? ¿Puedes reaccionar a esto? No sé qué significa. Bueno, eso fue... Tengo entendido que... La primera camiseta de rosa del año 2025 en el mundo, la primera. Y me la regalaron a mí con la firma del más grande de todos los tiempos, Lionel Messi. Bueno, me parece fantástico porque Lionel Messi también es un símbolo del cambio de época. Lionel Messi es un tipo que no anda en escándalos, es un hombre de familia, es un tipo que hace un gol y mira al cielo agradeciéndole a Dios por haberle dado esos dones. No se atribuye él esos méritos, aunque él tenga los atributos y las virtudes que por todos conocida. No es un patotero, no es un tramposo, no tiene hábitos innobles, no tiene vínculos con la pedofilia, no tiene vínculos con los dictadores y tiranos de izquierda, no es un sinvergüenza, no tiene hijos extramatrimoniales que no reconoce. O sea, Messi es la antítesis de Maradona. Entonces, no puedo sentir más que satisfacción, lo posteé en las redes, el hecho de que le haya firmado una camiseta al presidente, porque creo que Messi es un líder positivo que inspira sanamente a la juventud. Entonces, desde otro lugar, del deporte, algo muy sano como lo es el deporte. Y Maradona ha sido por años un referente negativo, insólitamente seguido por gente que no advertía las andanzas repugnantes de este sujeto, delincuenciales en muchos casos. Pero me parece que Messi es parte constitutiva del cambio de época que vive la Argentina. Así que celebro ese regalo. ¿Qué está pasando por acá? Claro, estos son todos kirchneristas que deben estar horrorizados. El kirchnerismo reivindica a Maradona. Está bien que así sea. Es coherente porque son una banda de inmorales. Bueno, esto está de los herederos de Alberti, que son unos capos, pero lo deben haber rescatado para... Messi dijo que venga Milei. No, pero Messi me parece un pecho frío, bárbaro, boludo, perdón, pido perdón. Pido perdón, me parece un pecho frío. Scaloni me parece un pecho frío, el Dibu me parece un pecho frío. Esto está fuera de control. Yo te digo, Messi dijo que Les tiro una sola anécdota. Cuando Argentina sale campeón, el gobierno del delincuente y golpeador Alberto Fernández insistió encendidamente para que la Argentina vaya a la casa de gobierno y se muestre con el presidente en el balcón ante la multitud. Y por decisión de Messi y del plantel conjunto dijeron: de ninguna manera vamos a ir a entregarle la copa a esta recua de fascinerosos. Cambio de época. Los deportistas, los futbolistas. Así que no puedo sentir más que gratificación por todo esto. Bueno, les quiero contar esto. Como los fines de semana, y hay que bajar los decibeles también, incluso lo digo por mí, vamos a mañana tener a las 7 de la tarde un encuentro muy bueno. Vamos a hablar con una profesional sobre los miedos. Pero no el miedo como algo natural, que uno puede tener miedo porque es parte del instinto humano, es parte del instinto de conservación. De los miedos que nos paralizan y nos impiden cumplir nuestros sueños, laborales, afectivos, profesionales, deportivos, de cualquier índole. El miedo al fracaso, el miedo a un montón de cosas que nos mantienen, que nos dominan, que nos doblegan, que nos paralizan, que nos mantienen inactivos a tomar decisiones que pueden cambiar nuestra vida para lograr, como dice la Constitución norteamericana, para poder ir en busca de nuestra propia felicidad. Así que no vamos a hablar de política. Es una cosa que quiero implementar para que un día a la semana, fin de semana, que es un día de descanso, podamos realmente tener otro tipo de reflexiones. Después el resto de la batalla cultural continúa de todos los días, en todo momento, pero sí un día de tocar situaciones dentro de la cual puedan servirle a mucha gente para dar la batalla cultural,
para alcanzar sus metas, sus fines, sus sueños. Mañana te espero a las 7. Va a ser una charla de 1 hora. Bueno, gracias por todo y a todos. ¿Queda algo, Daniel, o está todo cubierto? Todo. Chicos, 1.000.000 de gracias, les quiero mucho. Ha sido gratificante. Bueno, mi idea era mostrar 2 paradigmas. Uno histórico, que dominó la vida argentina durante 90 años. Uno que recién nace, que yo creo que va a cambiar a la Argentina durante muchas décadas. Espero que muchas, porque ha cambiado la mentalidad. Y esto nos va a llevar a volver el país que fuimos y que dejamos de ser hace mucho tiempo. Gracias por todo. Bueno, hasta acá entonces con este vivo de Nicolás Márquez, hablando un poco de la historia de Perón, del peronismo, de Milei en estos últimos años y todo lo que ha cambiado de la Argentina. Bueno, hay un momento clave en Argentina que es en el 49, cuando Perón, gobernando y siendo presidente, con la nueva constitución, crea los sindicatos, le da poder a toda la mafia sindical, hoy en día kirchnerista, en ese momento peronista, todo ese surdaje de mafiosos que dijo que estaba a favor de los trabajadores, pero lo único que hizo fue empobrecer a los trabajadores año a año, desde los 50, desde 1950, 1949, hasta estos años, que por fin Milei los está combatiendo y está logrando mejores cosas. Por eso, hoy en día el salario promedio en Argentina ha crecido enormemente en dólares y somos mucho más parejos con nuestros países vecinos, con Uruguay, con Chile, con Paraguay, con Bolivia y demás. Cosa que el salario promedio hace 2 años nada más, con Alberto Fernández estaba en $300, $350, hoy está en torno a los $1.000. Fíjense todo lo que ha crecido en estos 2 años de Javier Milei. Bueno, esas son grandes cosas que va logrando Javier Milei, no solo económicamente, sino también socialmente. Y después los peronistas hablan de justicia social. Sí. Que se laven la boca antes de eso. Nada más en este programa, en este capítulo 163 de Batalla Cultural. Espero que anden muy bien. Nos vemos en el próximo capítulo para repasar algunas cositas pendientes y, por qué no, algo nuevo que pueda surgir en estas próximas horas. Por lo pronto, hoy, 21 de abril, en Argentina, o en la noticia mundial, es que ha fallecido el Papa. Y en el próximo programa seguramente estemos hablando de eso. Así que, bueno, es una noticia reciente de estas últimas horas que en el próximo capítulo seguramente lo toquemos con mucha más profundidad. Abrazo grande y hasta la próxima.